Este episodio es presentado por Thinkers, la plataforma que vincula al talento especializado con las empresas líderes de tecnología en México y Latinoamérica. Uno de los retos que escucho cuando entrevisto a mis invitados es la atracción de talento de alto nivel. Thinkers ha brindado beneficios tangibles a más de 20,000 usuarios. Su enfoque en la mejora de los procesos de selección ha permitido a empresas líderes como Microsoft, Amdocs, IBM e Improving reducir sus costos de selección en más del 50%. Encuéntralos en su página web www.thinkers.com. Thinkers se escribe TH y latina NCRS. La gran mayoría de gente construye una red de contactos de manera lineal, ¿no? Escribo un WhatsApp para conectar con alguien, un correo, mando un mensaje, voy a un evento de networking y conozco a una persona. El contenido te permite crear relaciones a escala, o sea, de manera exponencial, porque la gente te busca a ti. Y la gente te busca a ti filtrada, porque ya escuchó tu contenido. Justo ayer hablaba con un amigo inversionista, él me decía, Venture Capital es un negocio de gente joven, porque a medida que te vas envejeciendo, tienes más sesgos y te vuelves más escéptico, porque ya viste tantas cosas que te juegan en contra. Entonces, hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Enzo Cavalier. A Enzo lo puedes encontrar directamente en su cuenta de LinkedIn. Enzo es inversionista asociado en Rich Capital, fondo especializado en educación basada en tecnología de los Estados Unidos, donde lidera las inversiones internacionales con enfoque en Latinoamérica. Anteriormente trabajó durante 3 años en fondos de capital de riesgo en México y Perú. Además, Enzo es el creador de Startupeable, el medio educativo líder en Latinoamérica sobre startups, con 30,000 lectores únicos, 60,000 visitas mensuales y más de 500,000 descargas del podcast. Recientemente fue reconocido dentro del top 10 de tecnología de Spotify México. Hoy en este episodio de Lateral platiqué con Enzo sobre la intuición como herramienta a la hora de invertir, cómo construir tu marca personal para ayudar a tu comunidad, entender el Venture Capital como un negocio de relaciones y el impacto exponencial a través de la creación de contenido, entre muchos temas más. Enzo es un gran comunicador y tiene una capacidad increíble para simplificar conceptos. El episodio tiene una gran variedad de temas y no hubo alguno donde no fuéramos a profundidad. Como sabes, es algo que yo disfruto muchísimo. Entonces, te deseo que este episodio lo disfrutes tanto como yo. Mil gracias. Enzo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral Podcast. Mario, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Oye, pues recientemente te conocí en Monterrey y ya sabía mucho de tu contenido. Venía siguiendo muchos de los episodios, pero ¿qué tanto hoy en día que eres ya una persona pública tanto en la industria de los inversionistas como en la de las startups que prácticamente hablan el mismo idioma? ¿Cómo te sientes con esa marca personal una vez que llegas a tu casa y te toca ser el Enzo que a lo mejor recoge los libros que están ahí atrás, termina barriendo, hace el súper? ¿Cómo te sientes con esa marca personal que no sé si para ti sea un personaje o es la extensión de tu misma persona? Qué pregunta tan interesante para empezar. Y me encanta. La verdad es que creo que, al menos en mi experiencia, es algo que no he pensado mucho en el tiempo, hasta que de pronto, o mejor dicho, no lo pensé mucho en un inicio, hasta que de pronto se vuelve evidente que tengo una marca personal, ¿no? Y que ya soy una persona pública bajo ciertos criterios. Y recién es algo que me puse a pensar, te diría, quizás en el último año. Llevo creando contenido desde el 2019 como Enzo, como Startupeable desde el 2020 y el podcast, que bueno, fue lo que nos hizo más conocidos en 2021. Y ha sido, como te muestran esas gráficas, ¿no? Del crecimiento de una startup, que al inicio es todo plano.
Plano. cada vez se pone más empinado. O sea, como que esas muestras donde me doy cuenta que ya soy una persona pública han sido cada vez más seguidas. Y creo que lo bueno, y esto lo saco por comentarios que me han hecho muchas personas, es que creo que la personalidad que tengo en el podcast es la misma que tengo en la vida real. He escuchado muchas historias de otros creadores, de amigos que conocen a creadores de contenido y me dicen, sí, pues esa persona, no sé, es asá, y en el podcast se ve muy buena onda y todo, y muchos podcasters conocidos. Creo que en mi caso no ha sido así, al menos de lo que mucha gente se ha sorprendido, que me dice, oye, pues eres, la verdad que mucho como lo esperaba. Y creo que algo bonito, te diría, del podcast, y le he encontrado palabras recién en los últimos meses, es a través de un podcaster que yo sigo mucho, que él decía, oye, tú como podcaster, hay mucha gente que te escucha seguido, probablemente te escucha más a ti de lo que escucha a un familiar suyo o a su mejor amigo. Porque la gente en promedio de la semana, pues con su mejor amigo, con un familiar, quizás habla algunas pocas horas, y quizás si te escucha pues un par de episodios a la semana, ya te escucha más de lo que escucha de esa persona tan cercana, ¿no? Y la buena sorpresa ha sido que cuando he conocido gente que escucha el podcast, es casi como que hay una conexión inmediata, como que rápidamente se vuelven amigos muy cercanos. Eso me pasa con muchos emprendedores que escuchan el podcast, que he tenido la oportunidad de conocer porque vienen a San Francisco. Yo estoy viviendo en San Francisco hace ya casi 2 años, después de haber vivido en México. Y como sabes, por el tema de levantar capital, del ecosistema startup, mucha gente en algún punto viene a San Francisco a visitar, a conocer el ecosistema. Y muchos emprendedores me escriben por LinkedIn, por correo, oye, Enzo, voy a viajar, vamos por un café, vamos por una cerveza. Y rápidamente conecto con esa gente, ¿no? Y es como si ya me conocieran, ya supieran cómo soy porque me han escuchado, y creo que eso es de algún modo evidencia de que pues, sí, soy la misma persona. O al menos eso quiero creer. Eso quiero creer, sí, claro, yo también. Digo, no es que me pase lo que a ti te pasa, pero sí de repente me llegan comentarios que muchas veces se te olvida que mucha gente te presta más atención a ti que inclusive al invitado, de temas que a lo mejor compartes, que a lo mejor para ellos ya confían en tu marca personal, hablando en tu caso de educación basada en tecnología, y le toman mucha atención, que a mí me pasa, por ejemplo, en algún momento cuando empecé preparando este proyecto, estaba como que muy hecho a escuchar a Tim Ferriss, entonces tiraba muchos quotes de, ya sabes, ¿no? De productividad, Tools of Titans, lo que quieras, y el podcast como tal. Entonces dices, wow, siento que estoy más cercano a este cuate que está ahorita en Austin que a mi primo, a mi vecino, sí, entonces es curioso, la verdad. Creo que es bueno como recordártelo porque muchas veces pues ya no lo traes en el mapa, ¿no? De tu registro de atención. Totalmente. Oye, Enzo, mencionabas que de chico te gustaba mucho la historia, seguramente todavía. Quisiera saber si existe para ti una relación de eso que te gustaba mucho de chico con tu abuelo, a lo que te gusta hoy en día, que es la educación, y sobre todo cómo impulsar la educación y que tenga un impacto obviamente positivo, sobre todo en Latinoamérica. ¿Tiene alguna relación? ¿Se conecta con algo para ti? Sí. Dame un segundo, quiero subir el lente de la cámara que está al laptop. Y estoy como mirando hacia abajo. Va. De este lado se ve bien, pero... Sí, es que yo tengo eso que puedo inclinar la laptop, entonces ahora sí está más a mi altura, no tengo que estar mirando hacia abajo. Ya, ahora sí. Está mucho más cómodo para mí. Ok. 1, 2, 3. Totalmente. A ver, creo que hay 2 elementos en tu pregunta. Lo primero es mi interés por la historia, y creo que el interés por la educación surge más tarde en mi, vida. La relación con mi abuelo, lo que me dio, creo que fue... Y hoy día es gracioso, ¿no? Porque cuando uno piensa en
en cómo se crea la riqueza, en qué le pasa a la gente exitosa, entre comillas, ¿no? Que durante su niñez, que les ayuda, o son hechos de suerte sobre los que ellos no tienen control, pero luego impactan mucho en su futuro. Y yo creo que esa figura de mi abuelo fue una figura muy clave para mí, que algo sobre lo que yo no tenía control absoluto, ¿no? Mi abuelo es una persona muy intelectual, o sea, debe ser la persona que más conozco que lee libros, y tengo amigos que leen mucho, creo que mi abuelo lee más. Entonces mi abuelo, para mí de pequeño creciendo, era un Wikipedia andando, ¿no? Una enciclopedia británica en persona. Y yo de niño era muy curioso. O sea, a los 6, 7 años yo le preguntaba a mi abuelo por qué las estrellas están arriba, ¿no? ¿Por qué no se caen? ¿No? De ser ese tipo de niño. Y eso alimentó mucho mi curiosidad. Y nos llevó mucho a hablar de historia, porque a mi abuelo también le gustaba mucho la historia. Y sobre todo historia de los países, por ejemplo. Hablábamos con mi abuelo, recuerdo mucho de historias de imperios, no sé, el imperio mongol, el imperio mogol, que es un imperio de India, el imperio romano. O sea, hablábamos de historia, y cuando estudias todas esas civilizaciones hablas de economía, de política, de cultura. Entonces creo que mi abuelo inculcó en mí mucho interés por las ciencias sociales, digamos, de cómo se crea la riqueza en una sociedad, cómo hacer que una sociedad tenga éxito o se vaya en declive, etcétera. Y creo que más allá del tema específico es como esa curiosidad intelectual de preguntar y preguntar y preguntar y tratar de entender la verdad, que creo que es una habilidad que me la llevo hasta hoy día. Y eso, bueno, se reflejó que más adelante en la escuela, por ejemplo, historia era uno de los cursos que más me gustaba. Decidí estudiar economía, que yo creo que economía en sí mismo tiene mucho de historia. De hecho, en las clases llevé algunos cursos de historia económica, porque pues, economía es cómo interactúa la sociedad y las personas entre sí para crear pues, comercio, riqueza, para producir bienes. Y eso pues, va dejando un rastro que es la historia de cómo se llega a la economía de cada país, ¿no? Entonces están muy entrelazadas. Y eso en particular me lleva pues, a tratar de entender mucho, oye, ¿por qué un país es pobre? ¿Por qué un país le va bien económicamente? ¿No? ¿Por qué Estados Unidos es el país más rico del mundo? Y a medida que yo iba madurando y creciendo, esas eran preguntas que yo le hacía a mi abuelo. Y un elemento que juega mucho protagonismo dentro de que a un país le vaya bien económicamente o no es la educación, ¿no? Entonces, poco partíamos de la historia y mi curiosidad me fue llevando hacia la educación. Y yo personalmente no disfrutaba mucho la universidad porque sentía que me enseñaban cosas que no tenían sentido, que no eran relevantes para mi día a día, para mi entorno. Como que me puedes compartir qué te pasó en la universidad, decir, ok, me están explicando esto, me están enseñando esto, pero ¿para qué? ¿O cuál es el propósito de entender esto? ¿Algún ejemplo? Sí, creo que uno de los más obvios es matemáticas, que es irónico. Que hoy día, en ese momento lo odiaba, quizás hoy día también lo agradezco, pero o sea, yo no creo que el problema sea el fondo, sino la forma en que te lo enseñan. Te pueden enseñar matemáticas o cualquier curso, historia, llevábamos cursos de microeconomía, política monetaria, que se sentían demasiado teóricos. Entonces yo en mi día a día, cuando lo estudiaba, no entendía por qué me iba a servir esto más adelante. Entonces creo que ahí estaba el detalle. Y creo que hoy día cuando uno hoy día que digamos, invierto en tecnología aplicada a educación, algo que buscamos mucho en los productos educativos, que tengan que ir al caso porque hay productos de todo tipo, es que cómo el producto es relevante para la persona que lo aprende. Y que el producto sea relevante para la persona que lo aprende es clave para la motivación. Y hay estudios que te muestran que un alumno motivado aprende más. Que suena obvio, pero o sea, suceden cosas a nivel cognitivo que haces que si estás motivado o entiendes el valor de por qué lo que aprendes algo, aprendas mejor, aprendas más eficiente. Entonces la típica es el niño que está sentado aprendiendo la tabla de multiplicar y no entiende por qué le están enseñando la tabla de multiplicar a memoria, no está motivado porque tampoco entiende para qué le sirve, ¿no? Y ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de la educación, que es que, yo creo que es una combinación de factores, pero uno de ellos es el ser, usualmente se eligen a profesores porque saben su materia, no necesariamente porque la saben enseñar bien. Y un profesor que sabe enseñar bien una materia, usualmente sabe encontrar
esos contextos, esos ejemplos para hacer que una materia sea relevante para el alumno, ¿no? Enseñarte matemáticas con un juego, con un ejemplo burdo de un circo. O sea, algo que pueda ser relevante para el alumno, y obviamente la relevancia depende de la edad del niño, si es un niño, si es un joven, si es un universitario, esa relevancia va cambiando y un buen profesor entiende eso. Entonces yo me enfrenté con que en la universidad tuve muchos cursos, sobre todo relacionados a economía y matemáticas, digamos, más ciencias duras, digámosle, estadística, econometría, donde tenía muy buenos profesores a nivel académico, eran doctorados que habían salido de Perú y estudiado en Estados Unidos, etcétera, pero eran para mí muy malos enseñando, ¿no? Y salías de la clase y no entendías, o sea, en el peor de los casos no entendías la clase, o en el peor la entendías, pero no entendías por qué iba a ser relevante en un futuro para tu vida, ¿no? Y hoy día, bueno, todavía está el mundo de inteligencia artificial y se habla mucho de estadística. La inteligencia artificial es probabilidades, es estadística, es matemáticas, y por ahí que le encuentro algo del valor de toda esa matemática que me metieron en la universidad, porque mi universidad, cada universidad tiene su estilo de enseñar economía, la mía era muy matemática, por la forma que tenía la facultad, y hoy día he encontrado un valor de, pucha, bueno, qué bien que estudié tantas matemáticas, porque esto me permite entender algo, pero creo que, o sea, la universidad debió tener la capacidad de mostrarme por qué era relevante, para que motivarme a poder aprender mejor, y quizás me hubiera ido incluso mejor en la universidad, que fui un alumno, te diría, normal, no, ni brilla, ni de los mejores, ni de los peores. Oye, digo, ya para dar contexto un poquito de dónde vienes, para la gente que no te conoce, digo, ciertamente mucha gente que consume Lateral, por supuesto que ha consumido y te conoce bastante bien. Para los que no, ya lo mencionaste, eres peruano, estudiaste en Lima, economía, y ahorita, dándole estos saltos así con el tiempo, estás en San Francisco en un Venture Capital enfocado en tecnología. Educación basada en tecnología, exacto. Para ese camino, que es un camino muy atípico, que no existe así como que estos canales directos, o al menos en tu momento, ¿qué era lo que más te atraía del mundo de las inversiones? Porque entiendo que tú, más que emprender de inicio, querías volverte inversionista, y lo cual sí suena, escuchando que estudiaste economía, pero ese camino para llegar ahí no está como, no es lineal como la mayoría de los caminos, pero si pudiéramos empezar con ese comienzo, me gustaría saber cómo fue para ti. Buena manera de traer el nombre del podcast a colación. Sí, fue un camino lateral. A ver, me gusta esa pregunta. Yo no decidí ser inversionista, te lo diría así. Fue más un camino, era mi alternativa para entrar al mundo de startups y de tecnología. Lo que a mí me pasa es que, como te decía, yo estudié economía en yo siempre digo, supuesta mejor universidad de negocios de Perú, porque tengo muchas críticas para mi alma mater. Estudié economía y era una carrera muy exigente, tenía muchas críticas, como ya las comenté. Y pasa que en 2016-17 me voy de intercambio a una universidad en Holanda, y durante esa etapa leí un curso, que fue un curso que me abrió la mente, llamado Bold, o Astuto en español, de Peter Diamandis. Y este libro te habla de las 6 tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo. Te habla de impresión 3D, inteligencia artificial, Internet de las cosas, y un par más, biología sintética, minería espacial, y algo se me está olvidando. El punto es que te dice, esas tecnologías están cambiando el mundo hoy, en 2016-2017. No en 2030, hoy lo está pasando. Y yo entro en como un momento bisagra, donde digo, oye, estoy estudiando economía, una carrera donde estudias cómo se crea la riqueza y se distribuye, y jamás me han mencionado tecnología en 3 o 4 años de carrera. Algo está mal en mi educación. El mundo va en una dirección y mi educación está apuntando hacia otra. Y a partir de ese momento yo me intereso aún más por, 1, educación, y 2, tecnología. Y del lado de tecnología, a medida que empiezo a googlear y entender, okay, qué hay en tecnología, qué se necesita para trabajar en tecnología,
pues obviamente surge, ok, una de las grandes opciones es ser técnico, ¿no? Programar. Y yo no sabía programar, no era técnico, ¿no? Que hoy ya me arrepiento, creo que si hubiera llevado eso de carrera, quizás me hubiera ido bien, porque creo que tenía facilidad para los números y usar algunos programas, algunos softwares de programación, sobre todo para estadísticas. Y el detalle que me doy cuenta es, ok, con un background, con una experiencia de economía, de finanzas, quizás el camino más sencillo de entrar y participar en este mundo de tecnología y de startups es el camino inversionista. Entonces fue un resultado de eso. Y cuando empiezo a investigar, ok, ¿qué trabajos de inversionista hay? Pues descubro la industria de Venture Capital, empiezo a aprender más y termino entrando a trabajar a una firma que se llama Winnipeg Capital en Perú, que era una firma de inversiones tradicional que, para suerte mía, durante el tiempo que yo estuve, que eso fue acabando la universidad, deciden lanzar un fondo de inversión en startups, que yo lo llamo un fondo ángel, porque era básicamente el dinero de los socios de esta firma, lo pusieron junto y empezamos a invertir. Y me tocó participar de ese fondo a tiempo parcial, digamos. Y ahí es que aprendo de este mundo de inversión en startups y bueno, luego eso me lleva, digamos, un poco hacia donde estoy hoy. Nada más, digo, no es que te quiera utilizar así de glosario como en tu sitio, que la verdad es que es una gran herramienta que la descubrí el año pasado, pero si pudiéramos explicar de lo complejo a lo más simple o sencillo para alguien que jamás ha escuchado este concepto de Venture Capital, ¿qué es? ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es el propósito de un Venture Capital? A ver, hay dos maneras de explicarlo. Una, la más burda, la más superficial que he utilizado para explicarlo es, imagínense Shark Tank, pero en la vida real. Eso es un Venture Capital. Pero el detalle es que en Shark Tank esos inversionistas invierten su propio dinero. Eso se conoce más como inversionista ángel, pero es muy similar en la práctica a lo que hace un Venture Capital. Yo trabajo en un fondo que básicamente reúne dinero de terceros, como sería un fondo, por ejemplo, de inversiones inmobiliarias o un fondo de inversión en la bolsa. Entonces, tenemos dinero de terceras personas, usualmente son instituciones o familias o universidades con los famosos endowments en sus patrimonios. Ellos nos dan un dinero comprometido a cierto tiempo para que nosotros lo dediquemos a una estrategia de inversión, que en este caso es compañías de tecnología o que utilizan tecnología en etapa temprana. Eso se conoce como, básicamente es una startup. Y ustedes, en este caso, existe un criterio para, por ejemplo, Enso con Rich Capital, ahorita hoy en día, tienen un criterio para de quién vas a aceptar ese capital, tanto Smart Money como meramente cash. ¿Tienen algún criterio o depende también el fondo y las reglas que ellos quieran poner? Correcto. De hecho, primero, hay bastantes reglas desde el lavado de activos de Estados Unidos, que no le puedes aceptar dinero a cualquier persona e institución, desde dinero, digamos, de violencia o drogas, etc. Obviamente no quieres meterte en ese problema, entonces es uno, que no puedes aceptar cualquier dinero. Y dos, es dinero usualmente de organizaciones que están alineadas con tu misión, ¿no? Entonces, puede haber incluso, no sé, fondos de inversión de repente de organizaciones que venden petróleo, ¿no? Y están contaminando X lugares y de repente no quieres aceptar ese capital. Ahora, cuando un fondo de Venture Capital empieza, usualmente no tiene un nombre, entonces tiene menos opciones para elegir sus inversionistas. A medida que un fondo de Venture Capital crece y te conviertes en una firma famosa, digamos un ALBP, en México un Dalus, un Nazca, ya tienes mejores, ¿no? Puedes ponerte a elegir más tus inversionistas, ¿no? O en Estados Unidos un Sequoia, un Andreessen. Cuando está empezando un fondo, pues es de tus amigos y de quien te quiera invertir y apostar en que tú vas a tener la capacidad de generar retornos sobre el capital que vas a recibir, ¿no? Entonces es un poco un balance de eso. A ver, retomando, ¿cómo encuentras ese camino sobre estar cerca de las startups, cerca de este ecosistema que a lo mejor lo que en su momento era Perú, ahorita pues seguramente ha crecido muchísimo la región y estoy seguro que también Perú, México ni se diga, Estados Unidos siempre a la delantera, pero platícame cómo se relaciona
ahora sí que este experimento de estar escribiendo en LinkedIn, hoy en día ya volverte digo, lo voy a decir así, pero yo sé que la gente lo va a entender muy bien, o sea, esta clase de influencer, pero un influencer con, con relevancia cultural, social. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se dio esa intersección? Y también si me puedes platicar el primer post que hiciste de LinkedIn, de qué se trataba o cuál era tu racional de lo que pusiste, si fue muy profundo, no fue muy profundo, si te dio pánico escénico, no sé. La verdad que ni recuerdo cuál fue el primer post que Es hice. que yo lo quise buscar, pero no lo encontré, por eso te pregunto. Demasiados posts, seguro. Sí, sí, sí. A ver, hay dos lados de esa historia. Uno es que yo entro a esa firma que te comentaba hace un momento, y esa firma había lanzado un fondo que era como un experimento de Venture Capital, no era un fondo propiamente dicho, y bueno, no me quiero meter a los tecnicismos, pero era un fondo de inversión en startups, pero no era una firma de Venture Capital per se. Pero igual fue una buena experiencia para mí. Entonces aprendo, y de hecho tuve mucha suerte porque en Perú, tú dices, en Perú el ecosistema es muy pequeño, hay solo 2 o 3 fondos de Venture Capital hoy. En ese momento era uno de los poquitos que existía, o el único en la práctica. Entonces tuve la oportunidad de practicar o aprender allí. Por un lado aprender, por otro darme cuenta que realmente me gustaba, que estaba por un camino correcto. No hablando de que te decía que yo entré a tecnología por el lado de inversión, pude probarlo, me gustó, dijo que ahora sí quiero hacer Venture Capital de verdad. Y me encuentro con que en Perú no había más opciones, habían 1 o 2 fondos más, los 2 que apliqué me batearon, igual eran fondos muy pequeños, así que tampoco era que era como, ok, me muero por ir a esos lugares. Oye, en ese entonces había esta, digo, es algo que te voy a preguntar más adelante de otra manera, pero me gustaría saber en tu caso si tuviste alguna retroalimentación de por qué simplemente no ingresaste a esta clase de fondos. Uno me dijo que me faltaba experiencia financiera y el otro me dijo que era muy vendedor. Que es gracioso porque luego yo más adelante recuerdo haber escuchado un podcast de uno de los inversionistas más legendarios de Silicon Valley llamado Bill Gurley, que invirtió en Uber en la ronda semilla o serie A. Y él decía que la habilidad más importante para ser un venture capitalist es ser vendedor. Entonces me encontré, oye, bueno, y cuando escuchaste a este inversionista tan reconocido en el medio, ¿cómo te hizo sentir a ti sabiendo que tú te sentías muy cómodo siendo muy social, muy buen vendedor, bueno en la oratoria, como lo eres ahora que te vi en Monterrey, que se te da este dominio de público y saber comunicar la idea? ¿Te dio como que alguna validez dentro de ti o simplemente decías, bueno, ya lo escuché a alguien más, yo ya lo sabía, listo, sigamos adelante? No, sí, es gracioso porque yo escuché ese podcast. Digo, hay momentos, creo que yo no soy muy de supersticiones, pero hay momentos donde la vida te da como señales, ¿no? Y ese podcast lo escucho en la semana que recibo la oferta de Dalus Capital, que es un fondo mexicano que me contrata y es el fondo que me lleva de Perú a México. Digamos, por eso yo viví en México 3 años antes de mudarme a San Francisco. Y literalmente fue como la semana, no sé, el lunes recibo la oferta y el jueves escucho ese podcast. Y recuerdo llegar a mi casa y mostrárselo a mi mamá. Como que no estaba mal, me explico, no estaba mal yo. Y fue como, porque siempre, ese era un feedback que me habían dado en varios trabajos, pero creo que ser vendedor no está mal. Es como cuando se dice, ¿no? El clickbait. Ser clickbait y no está mal. O sea, clickbait es producto de que uno vende demasiadas expectativas y luego no las cumple. Pero si eres capaz de vender y cumplir, pues no hay ningún, o sobrepasar incluso esas expectativas, pues no hay ningún problema. Entonces yo sí me generaba cierta inseguridad eso, y de hecho una de las cosas que yo hice cuando me dan ese feedback fue meterme a hacer puras finanzas. Por eso llegué a esta firma que te digo, que era un trabajo muy financiero para tratar de cubrir eso que me habían dicho que me faltaba, ¿no? Y luego con la sorpresa de, bueno, de que tan mal no estaba. Ahora, volviendo me habías hecho una pregunta acerca del tema de LinkedIn, ¿no? Entonces, lo que yo me percato y ahorita quizás ya mezclamos un poquito la línea de tiempo, pero estaba en este fondo Winnipeg Capital en Perú antes de irme a México. Entonces, lo que me doy cuenta es que no había muchas opciones de fondos de Venture Capital en Perú. Y me doy cuenta, después de haber aplicado estos poquitos, que quizás lo que tengo que hacer es salir de Perú. Yo recuerdo, no es que yo activamente quería irme de Perú, sino que
en este ánimo de entrar a la industria de Venture Capital, pues parecía que todas las opciones estaban fuera de Perú, ¿no? Y incluso recuerdo haber hablado con 2 primos que tengo, uno que vive en Seattle y otro en California, que trabajaban. Uno trabajaba en Amazon en ese momento, la otra trabajaba en un banco, y tenían amigos que estaban en Venture Capital, en startups, y me decían, pues sí, oye, parece que la industria está fuera, está en Perú, ¿no? O sea, no vas a tener muchas opciones, y llego a esa conclusión, y así empiezo a inicios del 2019 a buscar activamente oportunidades fuera de Perú, en Venture Capital. Y mientras hacía esta búsqueda de trabajo, que fue muchos correos en frío, porque yo no tenía ninguna red de contactos, la red de contactos que tenía en la universidad no me servía, porque pues en mi universidad no había industria Venture Capital tampoco. Entonces, en ese proceso empiezo, a uno a escribir correos, a tratar de conectar con gente, y del otro lado a aprender mucho de Venture Capital, principalmente de blogs y de podcasts. Y uno de los insights que yo tengo es que habían 2 creadores de contenido que yo escuchaba mucho, que habían llegado a esta industria creando contenido, haciéndose un nombre al crear contenido, ¿no? Que eso conectaba con lo de la marca personal. Y digo, bueno, a mí siempre me gustó escribir, pues, y veía que el link, y había entrado a LinkedIn, porque en la universidad te hacían descargarlo, te enseñaban a descargarlo para crearte tu cuenta y empezar a postular a trabajos. Entonces yo estaba postulando trabajos y veía que la gente publicaba, y era justo el momento en que LinkedIn empezaba, al menos en Perú, fuerte, y pues dije, bueno, yo consumo mucho contenido, y así empiezo a crear, no a crear contenido, yo era más a curar contenido. Mis primeras publicaciones fueron más, yo compartía noticias, o otros blog posts, o otros podcasts que yo había escuchado, dando un comentario, o quizás a veces cortaba una idea interesante y la pegaba en el texto y compartía esto. Entonces me convertí como en un curador de contenido. Oye, ahí deteniéndote, ¿cómo te hiciste? O sea, ¿bajo qué factor o qué elementos contribuyeron a que te hicieras bueno? Al menos, para los que ahorita vayan a ir a tu cuenta de LinkedIn, pues sí, la verdad es que se ve una estructura, una idea muy definida, sin paja, muy concisa, directo al grano. ¿De dónde salió este skill tan pulido para escribir de la forma que lo haces? Nunca me había puesto a pensar. Debe ser una combinación del colegio. En el colegio, por el programa que llevé en el colegio, por el tipo de mi colegio, escribíamos mucho. Y en particular de mí de niño y joven, tenía hasta un poco adolescente, me gustaba escribir poesía, que es gracioso. Y la poesía es muy... No te diría que es directa, porque a veces las ideas son medio pendejas, pero la prosa es muy bonita visualmente. Y creo que eso en LinkedIn importa. Como cuando yo siempre digo, si tú pones un párrafo de 10 líneas pegado en LinkedIn o en una red social, nadie lo va a leer. Usualmente el contenido, si uno se da cuenta que mejor le va, el texto mismo hace una forma que se ve bien visualmente, tiene espacios, usualmente no tiene más de 2 líneas juntas, etc. Y creo que de ahí, obtuve mucho de esa, ¿cómo lo diría? Como ojo para qué es una buena prosa o una buena redacción. Oye, y eso creo que lo usabas también en tu... Se activó Siri. Uy, ahora sí. ¿Me estás escuchando o no? Yo sí te escucho perfecto. Nunca te fuiste. Perfecto. Es que se activó mi Siri pero ya te escucho. Dale. Te preguntaba si este skill tan natural que, como mencionas, desde el colegio lo traes por estos ejercicios de poesía y todo lo que se deriva de eso, también lo utilizabas como para tu espacio, creativo, es decir, como para a lo mejor acomodar ideas, definir estrategias, a lo mejor tirar objetivos sin ponerle un tiempo, decir, bueno, quiero a lo mejor explorar de qué se trata construir una plataforma, como ahorita es startupeable, pero a lo mejor tirándolo al agua, a ver si algo pesca, ¿no? O sea, tirándolo sin ponerle tanto peso, tanta estructura. De alguna manera eso también lo alimentas a través de la escritura, porque todo el mundo me dice, Enzo, si algo tiene muy bien definido es la visión, hacia dónde lo quiere llevar, lo que esté haciendo, hacia dónde lo quiere llevar, lo tiene claro desde hace muchos años, y ahorita la gente se va a sorprender cuando sepamos ahorita tu edad, porque estás bien chavo y traes mucha experiencia,
Pero me gustaría saber si eso también lo utilizabas, esa clase de escritura como para ¿Clarificar acomodar. ideas? Sí. No, te diría que es interesante y entiendo tu punto porque sé de mucha gente que lo hace. Te diría que lo he empezado a hacer, pero más reciente. Cuando yo te diría soy mucho de pensar. O sea, sí pienso mucho o sea, soy de esas personas que se le pasó un poquito tomar café y me quedo 2 horas despierto en la noche dándole vueltas a una idea y todas sus variables y derivadas, que creo que es una buena habilidad. También se puede volver bien odioso porque ya no duermes o le das muchas vueltas a una idea. Lo bueno es que creo que no me paraliza, pero sí soy de pensar muy a profundidad una idea, incluso antes de ejecutarla. Mis sus lados buenos, sus lados malos, jugar como como decía, al diablo y al angelito, ¿no? Tú mismo. Pero no te diría que escribía para eso. Ahora, ya en Startupiable, desde que pues ya tengo un equipo, no es un equipo grande, es un equipo pequeño, pero son 5 personas, en los últimos año y medio he empezado a utilizar más la escritura para hacer eso, porque ya no es solo yo en mi cabeza, sino tengo que explicarle a alguien por qué voy a hacer un cambio importante de repente de estrategia o de ruta en el contenido, y si para mí es muy fácil ordenar mis 20 ideas, pues no, pero no va a ser para el resto del equipo. Y a mí sí digamos, creo que es un buen ejercicio cuando tú escribes tus ideas. Sí creo que se clarifican mucho más, pero es algo que lo he hecho más recientemente. Yo hago como memos tengo como en mi Notion tengo un memo de tal decisión, memo de tal otra decisión. Digo como que cuál es el diagnóstico, cuáles son digamos, los problemas o consecuencias, cuáles son mis hipótesis de qué se podrían cambiar y qué podría ir mejor, etcétera. Oye, Enzo, y sobre esta decisión de tomar a LinkedIn que a lo mejor represente un camino o esta misma plataforma que te dé este nombre y después estarte creando un capital social, por así decirlo, y también este acceso que te puede dar. Te preparas con algún curso, taller, porque yo te veo y digo, wow, o sea, la verdad es que sí, si bien mi LinkedIn está totalmente abandonado por mí, de lo poco que para mí vale la pena es leer las publicaciones que ustedes hacen, porque me queda muy claro, muy conciso, corto, directo al grano, como lo acabo de mencionar, y es algo que se rescata y se aprovecha. A lo que voy es que ¿cómo lo empezaste a pulir una vez que entraste a este mundo de publicar sobre todo texto en LinkedIn/Twitter? Uh-huh. Bueno, como hay esta frase de los mejores artistas no crean, sino roban. Roban. Buenísimo libro, por cierto. No he leído el libro, solo he escuchado la frase, y yo soy uno de esos. Y uno de los líderes de mi equipo, Walter, justo hace unas semanas decía, oye, si quieres escribir o hacer gran contenido, tienes que consumir buen contenido. Entonces, yo siempre, como te decía desde el inicio, leía muchos blogs, newsletters, escuchaba podcasts acerca de contenido que me gusta, y te diría que ese es el aprendizaje para hacer mi contenido. Y he llevado algún curso, te llevé un curso de un influencer de startups indio, no me acuerdo su nombre ahorita, que irónicamente lo llegué a conocer hace un par de años acá en Estados Unidos, en un evento, bailar con él en un bar. Wow. Se llama Vaibhav Sisinti, ahora es emprendedor muy conocido en la India. Él tiene cientos de miles de seguidores. Y yo llevé un curso que él hizo hace varios años, pero fue un curso de 2 horas, chiquito, con los principios, ¿no? Y al final lo que importa es pues, agarrar el teclado y empezar a escribir, ¿no? O sea, los principios los puedes aprender en un blog post, en un video de YouTube o en un curso que pagues, da igual. Realmente hay pocos secretos más allá de escribir. Yo creo que hay secretos, y de hecho yo he hecho un taller sobre LinkedIn que yo lo creé, creo que hay secretos para ayudarte a entrar y hacerlo más fácil, porque hay mucho de ¿cómo se dice? De síndrome del impostor, o de repente no te gusta escribir. Entonces, ¿cómo sobrepasas eso? Sí creo que hay técnicas que se pueden utilizar. Pero para mí fue muy de tomar inspiración del contenido que me gusta y guardarlo en mi blog de mi aplicación de notas
y ver, ok, él escribe así, yo puedo copiar esta estructura, puedo copiar este estilo, etcétera. ¿Qué pasa cuando empiezas a agarrar tracción? Porque entiendo que para los que nos estén escuchando, viendo, hay mucha gente que piensa que Startupeable empezó como concepto de comunicación a través del podcast y no como el blog. Entonces, ¿qué pasa? Porque primero empieza como un blog y luego después se convierte en toda esta plataforma llena de herramientas muy aplicables, muy accionables. ¿Cómo te lleva ese camino a llegar a lo que es ahorita ese sitio y el podcast? Sí, esa es una historia curiosa. A ver, yo empiezo como blog, porque después de escribir en LinkedIn era bien fácil empezar a hacer un blog. O sea, ya había agarrado la práctica de escribir. Y nos lleva a ser una plataforma, te diría, los mismos usuarios. O sea, algo que nos pasaba cuando empezamos a escribir el blog es que la gente nos preguntaba, oye, ¿qué significa? O sea, y no miento, ¿qué significa fintech? Y hay gente que creo que también era otro momento, no era 2020, el ecosistema startup todavía no había crecido lo que ha crecido hoy. Yo de hecho pienso que en el tiempo el glosario se vuelve un poco menos relevante a medida que el ecosistema va madurando y se va profesionalizando. Pues ya más gente entiende estos términos o tiene cierta idea. Pero en el momento en que empezamos, en 2020, pre-pandemia, que sin duda creo que la pandemia jugó un gran rol en acelerar el ecosistema startup y la economía del internet y la economía digital en Latinoamérica, pues mucha gente no había escuchado de esos términos. Entonces, cuando escribíamos artículos nos preguntaban, oye, ¿qué significa este término? ¿Qué significa este otro término? ¿Eso lo puedes explicar en español? Y aun cuando nosotros hacíamos un esfuerzo, porque esa fue una de las premisas con las que yo quería hacer Startupeable, de hacerlo en español y hacerlo relevante para Latinoamérica, aún la gente no conocía estos términos. Y eso nos lleva a hacer un glosario. Porque pues, no tenía sentido estar explicando cada término en todos los artículos. Era mejor, bueno, hacemos un glosario, tagueamos, ¿no? Etiquetamos a ese término y es más fácil pues, poder escribir, ¿no? Y no tener que preocuparme por que no puedo utilizar términos complicados. Entonces eso fue el primer paso, el glosario. Luego el siguiente fue el directorio. Igual nuestros mismos lectores nos preguntaban, oye Enzo, tengo una startup de PropTech, oye Enzo, tengo una startup de AgTech, ¿a quién debería pitcharle? ¿Quién es un inversionista en ese espacio? Y en lugar de estar mandándole listas o bases de datos a todos, bueno, mejor lo hago abierto, así ya nadie me pregunta, ¿no? y me ahorro tiempo. Entonces fue un poco siguiendo, te diría, los mismos pedidos de los usuarios o los lectores que estaban entrando al ecosistema y querían aprender más. Oye, suena que... El podcast sí fue más, hagámoslo. O sea, y de hecho yo no lo quería hacer. Un amigo mío, Cristian Arens, influencer, me conoció en Perú. Él tenía un podcast y él me presionaba, oye, haz podcast. Y yo le decía, oye, la verdad es que ahorita no me da el tiempo, no tengo dinero para pagar a un editor, una productora. Y él invirtió en una productora que se llama Explora Producciones, que es mi productora hoy día. Y ellos me ofrecieron ayudarme, pues, gratis por un tiempo. Bueno, no gratis, con un deal de donde yo les iba a pagar por resultados. Y apostaron en mí. Entonces decidimos hacer el podcast. A mí me encantaba la idea de hacer un podcast porque yo entré a este mundo por podcast. Entonces era algo bastante chévere. Pero fue un poco empujado más por este amigo que me tomó hacer la decisión. Oye, Enzo, y suena que cuando empiezas a pulir esta clase de MVP, que era el sitio, también te rodeabas de gente. Y siempre es esa pregunta de cómo atraer talento, un talento que valga la pena, cuando todavía a lo mejor no hay tracción, es decir, no hay una monetización clara. Te lo digo porque los que a lo mejor venimos abajo de ustedes, hablando de Diego, en tu caso, Oso, etc., pues queremos como saber cómo se le hace para sí atraer un buen talento, pero a lo mejor, si bien entiendo que se pichea también con la visión y el sueño, pero pues no llenas el refri de sueños, ¿verdad? Entonces, en tu caso quiero saber cómo fue ese abordaje o esas primeras conversaciones, a lo mejor para tu programador o la gente que te ayuda a hacer este código. ¿Cómo fue para ti eso? Buena investigación. Bueno, creo que las personas con las que hablaste entraron en la época en que ya podíamos pagar algo. Pero sí, al inicio fue mucho de bootstrapping, o sea, mi propio, yo siempre decía,
entraba mi sueldo acá del fondo que trabajaba en México y la mitad se iba para Startupeable, para pagar todo el hosting y todas las demás cosas. Y tuvimos una primera practicante. Y es interesante, creo que algo que creo que las compañías de medios o los creadores de contenido que hacen contenido de valor tienen una ventaja para atraer talento. Creo que no tienen otros modelos de negocio. Porque como dices, o sea, recuerdo que tuve en 2020, empezamos a crecer, con la pandemia se aceleró el crecimiento y decido contratar a una primera practicante, nuevamente de mi propio bolsillo, porque no generábamos ningún ingreso. Oye, a ver, para esto, yo sé que me estás odiando porque te interrumpo, pero es bien Dale. importante. A ver, en ese puente o en esa transición, tú estás en México, en Dallas, contratas a una practicante. En Perú. En Perú, esa practicante es una persona que está estudiando o es una persona que ya está, o sea, esa practicante, ¿qué le ofreces? ¿Le ofreces meramente un sueldo, modesto, por así decirlo? ¿Y qué más le puedes ofrecer a ella en ese momento en el que tú estás? Buena pregunta. Sí, era una practicante de mi universidad, o sea, yo lo publiqué recuerdo, en un grupo de Facebook de mi universidad de prácticas. A ver, le pagaba un sueldo modesto, sí, pero era más alto que el sueldo mínimo y era el sueldo típico de un practicante en Perú, que fue lo que yo gané cuando yo era practicante en Perú, entonces no era loco. Obviamente mientras eres un estudiante, porque era un trabajo part-time. ¿Qué le ofrecía a esta persona? Era, nuevamente, uno, el sueldo, y dos, creo que sí desde un inicio teníamos bien la visión clara, que creo que atrajo mucha gente, que era, oye, queremos democratizar el mundo startup, ¿no? Queremos llevarlo al español, uno, y hacerlo contextualizado a Latinoamérica, porque ese mundo tiene muchas oportunidades de desarrollo económico, de impacto para Latinoamérica, pero lamentablemente está escrito en inglés, con todos los ejemplos en inglés, y eso genera que uno, la gran mayoría de latinoamericanos no saben inglés, o aún si entienden, prefieren aprender en su idioma nativo, que es el español. Y dos, genera un problema de representación, que yo siempre digo, es muy difícil a un emprendedor o alguien que quiere emprender decirle, oye, vamos, tú puedes, mira, Mark Zuckerberg dejó Harvard a los 18 para emprender. Yo, sí, güey, pero pues Mark Zuckerberg o Bill Gates vienen de familias millonarias, ¿no? Y en Estados Unidos, en la universidad, una universidad carísima, o sea, es un contexto totalmente diferente. Entonces, a una persona que vive, no sé, en un pueblo, en México, o no vive en una ciudad, ni siquiera la capital, y ve eso alrededor y no ve Harvard en ningún lado. Entonces, es muy difícil que la gente empatice con personas que no se ven como ellos o que no tienen historias similares a ellos. Y yo creo que para mí ese era el problema que tiene el mundo startup, que todo estaba en inglés. Y yo lo sabía porque yo era el consumidor principal. O sea, yo leía los blogs de Silicon Valley, escuchaba los podcasts de Silicon Valley, y a mí me encantaba, pero decía, pues bueno, si yo quiero que más gente emprenda y entre al mundo startup, sea como profesionales o como emprendedores, pues está difícil que dé estos ejemplos, porque nadie va a empatizar con ellos, ¿no? Y creo que eso sí atrajo mucha gente desde el inicio, incluso practicantes. Creo que en el caso particular del talento que pude atraer en un inicio de Perú, era aunado uno de esa visión, pero también es que como el ecosistema de startup peruano era tan pequeño, cualquier persona que quería trabajar en una startup, pues no tenía muchas opciones, ¿no? Y bien, este peruano que había logrado irse a México, creo que también era mucho de mi propia historia que atraía a estos chicos jóvenes, que había logrado pues irse a México y empezar a hacerse un nombre dentro del principal país del ecosistema latinoamericano, bueno, quizás con Brasil, y creo que esa historia también atraía, y obviamente yo ofrecía la posibilidad de mentorearlos, de ayudarlos a conseguir sus siguientes trabajos, etc. Creo que me alegro mucho de que mi primera practicante, Valeria Vidal, se fue a trabajar a Alicorp, que creo que es la empresa más grande de consumo masivo de Perú. Y recuerdo que hizo un programa de trainee y en una de sus entrevistas, uno de los VPs, digamos, vicepresidentes de la compañía, le dice, ese es el startupeable, yo los conozco de LinkedIn. Entonces, pues, qué mejor que a ella le haya podido pasar eso como ejemplo de que podíamos ayudarles a acelerar su carrera incluso después de startupeable. Una vez que entiendes qué les puedes dar, cómo se da este camino para acercar a las marcas, para que ganen, bueno, para que ellos ganen esa confianza en tu proyecto. Porque digo, por un lado está entender la confianza que tienen los inversionistas por los emprendedores, pero en tu caso en Startupeable, que es algo que en ese momento,
digo, si hoy en día suena algo experimental en Latinoamérica hablar de un podcast, en ese entonces aún más. ¿Cómo era esta relación o esa clase de abordajes para hablar con las marcas sobre por qué suena o por qué tiene sentido estar en Startupeable? Eso ha sido un proceso que te diría que aún no hemos craqueado o entendido a profundidad. Te diría que aún seguimos aprendiendo. Al inicio era mucho de experimentos. Era, a ver, ¿cuánta plata tienes? Te puedo ofrecer algo. Y, o sea, hemos tenido marcas, startups que nos han auspiciado por $100, $200. Eran pennies, ¿no? Pero, como se dice, o sea, si tienes tu presentación comercial y no hay ningún cliente, pues esos primeros clientes tienes que pagar piso, ¿no? Entonces era aceptar lo que había. Había algunas startups que casi... Literalmente hubo startups que les aceptamos pocos dólares o incluso gratis con tal de poner su logo en nuestra presentación comercial, ¿no? Y eso era cuando estaba empezando el podcast. Hoy día digamos, los ingresos de Startupeable por auspicios, la gran mayoría son del podcast, quizás un 60, 70, 80% varía. Y el podcast empieza en 2021. Entonces, creo que hay algo interesante fue, uno, que muchas... O sea, nosotros tenemos, diría, por la forma de ser el ecosistema startup, teníamos dos grandes clientes o tipo de clientes. Uno son los Big Tech, ¿no? Compañías como Amazon, Google, de repente un Intercom, compañías que quieren venderle a startups, pero como tienen tanto presupuesto, no te van a medir por CAC, ¿no? No me van a medir cuál es el costo por lead de auspiciar a Startupeable. Entonces, yo siempre, y eso es algo que no sé si te acuerdas en la conferencia en el Festival Nacional del Podcast mexicano, donde nos conocimos, que yo le decía a Spotify, o sea, es muy difícil para un podcaster decirle a una compañía cuál es el costo por lead, porque no nos dan los analytics, Spotify no te los da, y Apple Podcast menos, o Spreaker o quien sea. Entonces, si una marca viene con un presupuesto y me va a evaluar contra una lista del costo por lead que tiene en Facebook y en Google y en otras plataformas, pues como podcaster es muy difícil competir porque no puedes medirlo, ¿no? Entonces, nos fue muy mejor en un inicio, te diría, con marcas que no querían medir ese CAC, que pensaban más en branding, ¿no? Entonces, a esas marcas era venderles un poco la misma visión que te decía, ¿no? Oye, ¿tú crees que el ecosistema startup debería ser más, pues, democrático, más accesible en español, relevante para Latinoamérica, no todos solo de Estados Unidos? Y la gran mayoría de estas marcas, estos Big Tech que tienen equipos locales, te decían sí, estaban alineados y estaban dispuestos a probar. Luego tuvimos otros clientes o otros tipos de marcas que eran las startups, que ellas por ser startup, tienen menos capital y si quieren un costo por lead, ¿no? O sea, me están midiendo y ahí tuvimos marcas, por ejemplo, B2C, plataformas B2C que van a consumidor, con quienes probamos y la verdad no funcionó. Porque quien escucha Startupeable, yo no tengo una audiencia masiva, pero tengo una audiencia con poder de decisión y con influencia, ¿no? O sea, tengo emprendedores, desde compañías grandes, compañías que están empezando, o emprendedores que de repente 6, 12, 18 meses van a levantar una ronda de millones de dólares. Tengo inversionistas de fondos de cientos de millones de dólares que me escuchan. Esa gente vale, o sea, poder influenciarle tiene un costo, ¿no? Entonces, ahí hemos aprendido que nos va mejor con marcas que son B2B, usualmente, que le venden a compañías. Y por lo tanto el ticket es más alto. Entonces, tuvimos, por ejemplo, un sponsor que hicimos la matemática, literalmente si nos escuchan alrededor de, hacemos como 50,000 descargas al mes entre Spotify y YouTube, con que una persona compre su producto al mes, ya se pagó lo que les cuesta sponsoría Startupeable. Porque su producto vale miles de dólares, no vale $50. ¿Me explico? Entonces, pero esto está mejor targeteado, dado que tengo una audiencia que no es masiva, pero es bien selecta, ¿no? Entonces, creo que ha sido un proceso de aprendizaje. Al inicio te juro que, o sea, han habido meses difíciles que hemos tenido que hacer malabares para monetizar. Hoy estamos un poquito más tranquilos, pero te diría nuevamente que creo que el mayor reto para mí es que aún mi negocio no es como creador de contenido, como compañía de medios, no es tan predecible como me gustaría que sea. Sí, solamente que, digo, para la gente que nos escucha, pues esto empezó en el 2019, ¿no? Entonces todavía tienes un techo altísimo. Enzo, y nos toca a los creadores, creo, educar a las marcas también.
que es otro Por detalle. supuesto. Digo, es algo que seguramente tú has tenido esta clase de pláticas con Diego Barrazas de Dementes, porque creo que él lo tiene muy claro y es gracias a ellos que lo tienen tan claro que yo ya lo puedo un poquito más verbalizar, porque sí, muchas veces esta clase de conversaciones, que ahorita lo mencionaste, no vas por los leads o depende más bien cómo es tu cliente. Yo también voy un poquito a la hora de sentarme con patrocinadores potenciales, hablar un poquito también del branding y de la confianza en la marca, ¿no? En la marca que en este caso es Lateral, o en la marca que es Startupiable, porque a lo mejor no es como que vaya a haber una tasa de conversión súper clara, súper definida, con garantías de cada mes, pero hay un match y ahí, o sea, se está hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, Enzo, te quería preguntar sobre esta comunidad que ya mencionaste. Creo yo que hoy en día la tienes clarísimo y desde que empiezo a consumir Startupiable, para mí veía cómo tú conocías muy bien tu comunidad. En términos generales, y ahora sí que hablándole tanto a los creadores de contenido que a lo mejor consumen esto, como a la gente de la comunidad, ¿cómo tú empiezas a encontrar ese nicho que a lo mejor suena que lo tenías muy claro de quién le querías hablar, pero cómo se da esta interacción para que sí haya interacción? O sea, ¿cuáles son los accionables que tú tienes como para decir, ok, esto es lo que ellos quieren? Eso es con muchas horas de trabajo. Yo creo que una de las cosas que hay dos puntos allí. Uno es que creo que como creador de contenido, podcaster, youtuber, sea lo que hagas, si tú trabajas en el sector del que vas a crear contenido, tienes una ventaja, porque naturalmente estás expuesto a esa comunidad. Entonces yo digo, mi principal, digamos, usuario es emprendedores o gente que trabaja en startups, son ejecutivos, profesionales, gente de growth, producto, lo que tú quieras, de tecnología. Yo en mi día a día interactúo con ese tipo de personas. Ahora, no todos encajan dentro del perfil que yo quiero para Startupiable. Y una de las cosas que yo hice en un inicio fue, hoy ya lo hago si la gente me busca, pero en un inicio lo hacía públicamente, tenía una sección en la web que decía perks y teníamos algunos descuentos, algunas marcas que teníamos por códigos de referidos y teníamos también una office hours de 20 minutos. Estaba mi Calendly, un link para agendarme, 20 minutos de llamadas y tenía 2 o 3 llamadas a la semana. Y así debo haber tenido cientos de esas llamadas, sobre todo durante COVID, que bueno, no había mucho más que hacer, ¿no? Entonces pude aprovechar ese tiempo. O sea, la gente podía reservar 20 minutos contigo. Correcto. ¿Y los filtrabas por temáticas? O sea, yo, por ejemplo, llegaba y veía el link y te agarraba un jueves a las 5 de la tarde. Correcto. Y bueno, yo ponía ahí que era búscame si quieres hablar sobre todo de levantamiento de capital, de repente de estrategia, de go-to-market de tu startup. Y usualmente la gente me buscaba, te diría, porque quería levantar capital, porque estaba empezando una startup y quería saber qué pensaba sobre su sector, sobre su negocio. O tercero, porque quería expandir, oye, estoy en Perú, o Colombia, o Chile, quiero ir a México, ¿qué opinas? ¿Hace sentido? ¿Vale la pena? ¿Todavía sí? ¿Todavía no? Era ese tipo de preguntas de estrategia. Y ahí incluso me salieron trabajos de consultorías, gente que, la verdad que hice muy poquitas porque no me da el tiempo. Y hoy día sigo recibiendo ofertas de eso, como asesorías pagadas. Pero eso fue. Y la gente que está llegando a ese punto es porque me escucha o porque me leía, ¿no? Y eso me sirvió mucho para entender quién era mi usuario. Y lo que yo siempre digo es, o sea, yo tengo gente que escucha el podcast. Es gracioso, tengo gente que escucha el podcast que no sabe que tengo un blog o un glosario, ¿no? Pero la gente que te escucha, que lee el blog, lee el glosario, sí sabe que tengo un podcast. Y lo que usualmente me doy cuenta es que la gente que lee el blog, que lee el glosario, es gente que está empezando recién su camino, su ruta en el mundo startup. Está de repente no emprendido, pero quiere emprender. Usualmente es gente que sabe menos inglés, entonces no está muy familiarizado con los términos. En cambio, la gente que escucha el podcast es usualmente un poco más avanzado, pero me gusta porque hay gente que empezó en el glosario, en el blog, y de algún modo se gradúan al podcast porque el nivel del podcast es un poco más alto. Y si no tienes contexto de estos términos, te va a ser difícil, un poquito difícil mantener. No creo que es un nivel súper bajo. O no, más que nivel súper bajo, diría. Creo que hacemos un esfuerzo para hacerlo accesible,
pero tampoco exageramos en explicar cada término, porque lo que yo siempre digo, es muy difícil para mí invitar a un emprendedor o a un inversionista de los mejores y hacerle preguntas súper básicos, porque se va a aburrir en la conversación, ¿no? Entonces hay que hacer ese balance. Entonces fue mucho de hablar con mis propios usuarios durante mucho tiempo y darme cuenta qué perfil era, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo amigos, por ejemplo, de Stanford que escuchan el podcast, ¿no? Y yo le digo, bueno, el podcast no es para ti, porque cuando uno va a una universidad como Stanford o de repente trabajó en una compañía super top como Rappi, ellos ya tienen por esa experiencia, ya tienen acceso, ya tienen esos consejos, esa experiencia, y yo muevo el podcast pensando en la gente que no tuvo esas oportunidades todavía. Sí, o sea, ya lo dijiste, democratizarlo, ¿no? Oye, Enzo, y en algún momento que estabas construyendo toda esta comunidad, ¿te surgían dudas al respecto de cuál era el camino que estabas trazando? Por ahí el síndrome del impostor se asomara, construyendo toda esta plataforma que has construido, de decir qué tanto a lo mejor me quita el foco de lo que quizá quiero lograr, de estar en Estados Unidos, en esta clase de ecosistemas tan ya de alto nivel. ¿En algún momento te pasó por la cabeza decir, bueno, quizá si lo duermo poquito me pueda enfocar o llegue más rápido? Ya sabes, ¿no? Esta prisa muchas veces en la que vivimos, la mayoría de las personas, de decir, quizás si lo duermo, me tomo un descanso de esto, quizá llegue más rápido a donde quiero llegar. A ver, es una buena pregunta. Lo que pasa es que yo te diría que no tengo... Mira, mi objetivo nunca fue llegar a Estados Unidos. Creo que fue más una consecuencia. En el proceso lo racionalicé. Era más yo buscando siguientes oportunidades dentro de esta industria de Venture Capital y naturalmente, digo, sí, es como cuando juegas fútbol, ¿no? Si juegas fútbol, empiezas en Perú y luego te vas a México, una mejor liga. Y si quieres ir a una mejor liga aún, te vas a Europa, ¿no? Es el lugar natural, ¿no? Lo que sigue. Pues en Venture Capital empecé en Perú, me fui a México y el siguiente paso en términos de industria de Venture Capital era Estados Unidos, ¿no? Fue más así. Eso por un lado. Por otro, yo sé que en ese camino startupeable ha sido la gran razón por la que he llegado a donde estoy, ¿no? O sea, lo que me he dado cuenta es que y eso es entender un poquito también el trabajo de Venture Capital. El negocio de Venture Capital es un negocio de relaciones, ¿no? Y por eso íbamos al inicio de tienes que saber venderte, ¿no? Para alguien, hay gente, es gracioso, yo conozco gente introvertida que está en Venture Capital y le va bien, pero creo que la gran mayoría de gente de Venture Capital es extrovertida o es introvertida, pero hace un esfuerzo consciente para ser más extrovertido. Porque tienes que estar allá afuera conociendo emprendedores, conociendo otros inversionistas. Entonces, si no estás pues enterado de la dinámica, te va a ser muy difícil poder invertir en las mejores compañías, estar al tanto de las tendencias. Tienes que estar allá afuera, ¿no? Es muy difícil quedarte en tu casa y poder hacer buen trabajo como inversionista de Venture Capital. Y en ese proceso, digamos, el hack o el descubrimiento es que la gran mayoría de gente construye una red de contactos de manera lineal, ¿no? Escribo un WhatsApp para conectar con alguien, un correo, mando un mensaje, voy a un evento de networking y conozco a una persona. El contenido te permite crear relaciones a escala, o sea, de manera exponencial, porque la gente te busca a ti. Y la gente te busca a ti filtrada, porque ya escuchó tu contenido. Entonces no llega a ti cualquier persona X, llega gente que ya sabe quién eres y es más probable que haga un feed, porque si de repente le caíste mal en el post que leyó tuyo o en el podcast que escuchó, pues tampoco te va a buscar, ¿no? Y si no le interesan tus temas, tampoco te va a buscar. Entonces es como que tiras una net gigantesca y se filtra y llega mucho más gente a ti para conectar. Y eso es un superpoder para hacer un trabajo inversionista de Venture Capital, por lo que te decía antes. Y eso me he dado cuenta en el tiempo, que startupeable es un superpoder que tengo para mi trabajo de Venture Capital. Entonces, si lo dejo, por ahí que podría concentrarme más en algunas partes del trabajo de Venture Capital, pero perdería ese que es mi diferencial. Y la socia que, digamos, quienes me contrataron en este fondo de Estados Unidos me dijeron, o sea, tu superpoder, lo que destacaste, incluso yo quedé es algo que sí me da orgullo, es que quedé en una lista final con 2 personas que habían ido a hacer la maestría en Stanford.
que es el súper conocido, el GSV, el MBA de Stanford, y me eligieron a mí. Y me dijeron, ¿por qué? Por startupeable, ¿no? O sea, por este superpoder de conector, sí, ¿no? De conector, o sea, bueno, eres un conector porque la gente te busca y puedes conectar a la gente entre sí, ¿no? Pero tienes que estar allá afuera. Y si yo de pronto dejo de hacer el podcast por 6 meses, pues pierdo ese poder, ¿me explico? Entonces, no es... sí, es difícil manejar ambos trabajos, pero se potencian, tienen sinergias entre ellos. Oye, en este rol de inversionista que dices que ciertamente es muy social, people to people, como mencionas, a la hora de tú relacionarte y escuchar ideas y filtrar, a lo mejor, lo has mencionado mucho en Startupeable y en las entrevistas que te han hecho, de cómo también disfrutas mucho, ¿no? De esta emoción que normalmente tiene el emprendedor, sobre todo en la etapa más temprana, en la idea de cómo se vuelve romántico y el por qué hace lo que hace, etc. En ese momento, ¿has considerado tú o siempre has tenido este tacto como para no ser este cuate matasueños? O sea, digo, no, y no sé si en tu papel de inversionista ya lo tengas muy claro, pero a lo mejor decir, ay, güey, pues no sé, la idea esta de poner a la gasolina en una aplicación tipo Uber o ideas que a lo mejor dices tú, no hay manera, güey, de que te van a funcionar en el mercado que tú me digas, con el dinero que tú que pienses que necesites o en la evaluación que lo quieres hacer, no hay manera que funcione. Me refiero, este tacto como para no ser este cuate matasueños, o al contrario, te sientes cómodo siendo el que va a ubicar al emprendedor y decirle, te estoy ahorrando 10 años, güey, de cosas que no van a funcionar y de frustraciones incalculables. Muy, muy buena pregunta. Es gracioso porque yo tuve algunos, te diría, amigos en la universidad un poco matasueños. Entonces yo naturalmente te diría que era optimista y eso me lleva al mundo de Venture Capital y es gracioso porque en un inicio piensas que todas las ideas van a tener éxito y tampoco es verdad eso, ¿no? Sobre todo porque startups, lo digo, las startups por definición son, en inglés se dice contrarian, no hay una palabra muy buena en español, quizás es polémica, ¿no? Si uno escucha una idea de una startup y te suena obvia, a lo mejor no es una buena idea de startup. Obvia para todo el mundo. Solamente las startups hay un periodo de tiempo durante el que la gente dice, no, eso no va a funcionar, eso no tiene sentido. Y de pronto se vuelve obvio. Te piensa, no sé, en Bitson, en Kavak, o sea, en Nubank, durante muchos años, no sé, 2, 3, 4, 5 años, todo el mundo dice, no, o sea, ahorita quiebran, ahorita el banco le compite y lo mata, ahorita la gente, no sé, nadie va a usar cripto. Y llega un punto donde se quiebra eso y de pronto se vuelve obvio y todo el mundo está a favor. Nubank, vamos a crecer, Bitso se va para el cielo, etcétera. Siempre hay, o sea, eso lo ves en todas las startups cuando analizas sus historias, que hay un momento. Entonces uno tiene como inversionista que llegar con esa mentalidad, te diría, con curiosidad, con curiosidad intelectual en lugar de con escepticismo. Y es un balance difícil porque te diría que conforme vas pasando, y creo que eso se convierte en sobre todo justo ayer hablaba con un amigo inversionista, él me decía, Venture Capital es un negocio de gente joven, porque a medida que te vas envejeciendo, tienes más sesgos y te vuelves más escéptico, porque ya viste tantas cosas que te juegan en contra. Entonces, te diría, un efecto particular donde la experiencia no necesariamente te hace mejor. Te hace mejor durante un tiempo y de pronto ya hay demasiada experiencia que te vuelves escéptico acerca de lo que puede ser, ¿no? Y de repente hay una idea de negocio que tú la viste 20 veces y nunca tuvo éxito, pero a la vez 21 ya pasaron 10 años y el mercado cambió. Y tú la ves y como tienes esos sesgos de las últimas 21 vas a decir no y de pronto es el siguiente Uber. Y casi siempre en esas compañías impresionantes como Uber, Google, hubo una compañía que lo hizo antes varias veces. O sea, hubieron varias compañías y si tú te comes el sesgo y dices no va a funcionar porque ya no funcionan las 5 pasadas,
pues se te va a pasar una de esas grandes compañías, ¿no? Entonces te diría que sí, es difícil. En el tiempo te vuelves más escéptico porque ves cada vez modelos similares que no funcionan, pero tienes que tratar de anclarte en, no, ok, pensemos en esta oportunidad, de repente hoy día diferente, qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Pero sí, es muy fácil, creo, y te digo, me ha pasado con compañías que veo que es la N compañía haciendo un modelo que ya he visto que falla y te puedes volver muy matasueños. Yo lo que hago es, creo que más allá de ser matasueños o no, es ser muy empático con el emprendedor. Al final de cuentas, el emprendedor está poniendo mucho, o sea, dejó su trabajo usualmente, está poniendo toda su carrera, apostando su carrera, varios años de su vida a un negocio. Le soy muy franco, oye, mira, yo creo que esto no va a funcionar por A, B o C. He visto estas compañías en el pasado hacer esto y fallaron por esto, por esto, por esto. Y ahí creo que hay dos tipos de emprendedores. Uno que te dicen, sí, ya sé por qué fallaron todas esas. Es más, mira este otro ejemplo y ese otro ejemplo, ese otro ejemplo, y se conocen el mercado a una profundidad y luego te dicen, pero por esto va a funcionar esta vez, ¿no? Pero si no se conocen la historia de por qué sus negocios similares en el pasado han fracasado, es muy difícil que puedan entender por qué va a ser bien. Y creo que mucho pasa eso. O sea, hay emprendedores que yo creo que les falta rigurosidad en cómo analizan su idea de negocio, sobre todo cuando es una idea de negocio que ya se probó en el pasado. Y algunos a veces pues ni siquiera conocen a las compañías que han hecho cosas similares, ¿no? Y creo que, digo, o sea, si tienes una idea de negocio, lo más simple que puedes hacer es googlear la idea de negocio. Oye, no sé, Uber para, no sé, bodas. Googlea Uber para bodas y te van a salir de repente competidores. Ok, bueno, y ves, les va bien, les va mal, de repente cerraron, de repente no tienen ventas, de repente no tienen reviews, o de repente a la gente no le gustó. Entonces creo que también el emprendedor tiene que ser riguroso, pero sí como inversionista no ser pinchaglobos, ¿no? Es decir, oye, mira, esas son lo que ha pasado, ¿qué traes diferente tú a la mesa hoy día? Enzo, ¿cuántos años tienes? 27. 27. ¿Has pensado cómo se ve tu vida o tu rol como inversionista después de los 40, tomando en cuenta justo este factor de cómo te vas llenando de prejuicios, sesgos a medida que vas creciendo, sobre todo tomando en cuenta que seguramente vas a querer seguir jugando este rol? Si hay como algún hack, algún ejercicio que exista ya, yo pensaría que sí, pero no lo desconozco, como para inclusive desechar y luego volver a llenarte. Digo, más allá de si me dices algo de tecnología, más bien ejercicios mentales o inclusive, no sé, hasta con terapia, qué sé yo, porque seguramente va a suceder, ¿no? Ay, es muy difícil, te diría. O sea, es la típica, ¿no? Cuando escuchas a tu papá o a tus abuelos criticar a las generaciones pasadas, ¿no? Esta generación ya se fue por la borda, ya son unos degenerados. Y es lo mismo, ¿no? Eso te pasa cuando, no sé, tú eres un vendedor y ves cómo la gente vende ahora y los criticas porque ya son más jóvenes. Creo que le pasa a todo. O sea, creo que es naturaleza humana volverse crítico de lo nuevo. Creo que la única solución es estar muy al tanto de esos sesos, ¿no? Creo que la ventaja de estar en la industria de venture capital y de startups es que, y sobre todo en Silicon Valley, que creo que eso no pasa tanto en otros mercados, es que ves muy seguido a gente o ideas que la gran mayoría de gente pensaba que no iba a funcionar. Entonces, constantemente tienes lecciones de humildad, de tú dijiste que eso no va a funcionar, funcionó. Tú dijiste que ese emprendedor que te pareció un tal por cual no iba a hacerla, hoy día es un billonario. Entonces, pasa tanto de gente o ideas que tú no creías que tenían futuro, les va bien, que te vuelve mucho más humilde y más. Entonces, tienes un recordatorio constante de estar atento a, oye, digamos, la siguiente persona que te busca puede tener una gran idea, ¿no? Y eso no pasa tanto en el resto de países porque son mercados menos dinámicos, ¿no? Creo que eso es mucho de lo que hace único a Silicon Valley como área. Enzo, ahorita mencionabas sobre escuchar. En tu caso, escuchas mucho a emprendedores. Si tuvieras que elegir para quién es más importante
este skill que se menciona tanto sobre saber escuchar y filtrar, ¿para quién crees que sea más importante? ¿Para un inversionista o para un emprendedor? Si tuvieras que elegir uno, para alguno de los dos, ¿y por qué? Qué difícil. Creo que para el emprendedor, porque el emprendedor suele recibir mucho más consejos de qué hacer y qué no hacer, y por qué hacer tal cosa y por qué hacer lo otro. Y cuando o sea, y es importante escuchar, pero creo que lo más importante es filtrar, porque hay mucha gente que te va a dar consejos que no necesariamente están alineados a lo que tú quieres hacer, o a tu intuición incluso, ¿no? Y hay gente que te puede decir, y creo que eso es el emprendedor, sobre todo cuando habla con inversionistas u otros emprendedores, creo que es bueno escuchar porque te da, vamos, hay muchas formas de ver un solo problema, pero al final de cuentas la decisión es tuya. Tienes que tomar la decisión en base a lo que te hace sentir bien, ¿no? Lo que te sientes que es la decisión correcta, porque si tomas una decisión basada en lo que alguien más piensa y probablemente no estás totalmente convencido, pues por definición esa decisión va a ser mala, porque como no estás convencido, no la vas a ejecutar bien, la vas a ejecutar a medias, y pues simplemente es una profecía autocumplida, ¿no? Y sobre todo en estas decisiones de negocio que tienen tanto impacto y suelen tener pues probablemente altas posibilidades de fallar. Entonces creo que es muy importante tomar la decisión con convicción. Entonces sí creo que para el emprendedor es mucho más importante. Oye, Enzo, ¿y a ti te tocó seguir en Startupiable algún consejo que a lo mejor no debiste haber seguido? O sea, que sí pusiste en práctica y que a lo mejor, digo, no, y no es, muchas veces cuando uno recibe consejos no son con mala intención, simplemente es de alguien que viene sesgado y que viene fuera de la industria, a lo mejor no conoce todo lo que eso significa, todo lo que ese consejo se deriva a la decisión de tomarlo en cuenta. ¿Te pasó a ti de decir, híjole, quizá no haber seguido este consejo que me dieron, en tu caso con Startupiable? Sí, estoy tratando de pensar en un ejemplo específico. Creo que no necesariamente te diría consejos de alguien en específico, incluso pueden ser ideas de qué hacer que escuché en otros podcasts u otros creadores de contenido, de cosas que ellos hacían y que intenté hacer y luego me di cuenta que uno no funcionó, pero tampoco me sentía bien, como yo no estaba convencido desde un inicio que era la manera correcta de hacer las cosas. Y creo que nos ha pasado, ¿no? Y recuerdo en un momento yo quería meterme a hacer TikTok y Instagram personal, muy viendo lo que otros creadores de contenido hacían, ¿no? Y Diego Barrazas, que es buen amigo, me decía, güey, pero tu audiencia es otra, no tiene sentido que hagas eso. O sea, estás como que siéndole infiel a tu audiencia. Y yo sentía eso mismo, solo que decía, bueno, pero ¿cómo crezco entonces, no? Y ves a otros haciendo otras cosas y creo que al final de cuentas pues está bueno tomar ideas, inspirarse y a veces la puedes romper así, pero también puedes filtrarlo por tu propia intuición, ¿no? Que te dice lo que está acá adentro. Esa misma intuición la utilizas, quiero suponer aquí en tu rol como inversionista, pero esa intuición sí entiendo que para mí si lo pudiéramos como dibujar o ponerle un perfil, entiendo que es algo como muy plástico, que tiene que ver mucho con tu historia de vida, con tu preparación profesional, pero esa intuición a medida que uno crece se va alimentando, pienso yo. En tu caso, Enzo, ¿de qué se alimenta tu intuición a medida que pasa el tiempo, las experiencias, hoy en día que estás en un lugar donde están ocurriendo muchas cosas alrededor de las inversiones, VCs, startups? ¿Cómo alimentas esa intuición sin que sientas que la estás traicionando inclusive? Pregunta tan difícil.
Te diría que es una combinación de la razón por la que haces algo. ¿Del por qué? Ajá. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, te traigo muchas, y mi equipo en Startupealo lo sabe, que traigo muchas ideas de cosas nuevas que podríamos hacer. Y algunas las hemos hecho y luego hemos corregido camino de cosas que quizás le fallan un poco el propósito de lo que hacemos y a la visión de lo que hacemos por tratar de optimizar o de resolver algo en el corto plazo. Y justo esa es una idea, de hecho, que estaba escribiendo como un mini post hace unos días. A veces en el corto plazo, como emprendedor, se te presentan muchas oportunidades. Por ejemplo, en las últimas semanas me han invitado como a 3 o 4 eventos presenciales donde me van a pagar pasajes, me van a pagar hoteles para ir, para ser panelista en Colombia, otro fue en México, otro en Nueva York. Y ya a 3 de ellos les he dicho no. ¿No? Y es difícil porque en un corto plazo, en algunos incluso me van a pagar honorarios, obviamente me van a llevar a una ciudad nueva, todo pagado, increíble experiencia, posibilidad de contar más la historia startupeable, llegar a nuevas audiencias. O sea, tiene muchos beneficios, ¿no? En el corto plazo. Pero si luego pensaba en, ok, ¿por qué estoy haciendo startupeable? ¿Cuál es la visión de largo plazo? No estaban realmente conectados, aunque parece que en un corto plazo lo están, ¿no? Y te desenfocan. Y creo que sobre todo cuando te empieza a ir bien como creador, como emprendedor, empiezan a surgir muchas oportunidades que te distraen, ¿no? Y si no les dices no y te duele, realmente no estás teniendo foco. O sea, decirle no a esas 3, literalmente a cada una, como que coqueteé, quizás sí voy, quizás no voy. Les decía, a ver, mándame los datos para ver, mándame la propuesta, a ver. Y yo desde el inicio sabía, no debo ir, pero como que estaba como que ligando con el diablito que me decía sí ve, sí ve, sí ve. Y al final tomé la decisión de no ir, ¿no? Pero creo que o sea, ese es el problema, que es, en inglés le dicen the shiny objects, ¿no? O sea, en el camino se te van presentando muchas oportunidades bonitas, interesantes, que realmente al final no están conectadas con lo que quieres lograr en el largo plazo. Y a ver, muchas veces creo que el éxito es cuestión de hacer una cosa bien durante varios años. Y muy poquita gente se da el compromiso de hacer una sola cosa y trata de hacer múltiples cosas. O sea, si te das cuenta, cuando piensas en alguien exitoso, dices, esta persona hizo, no sé, un podcast, un producto durante 5, 10 años o hasta más, ¿no? Y realmente creo que es más valioso hacer algo en el largo plazo, porque obviamente todo compone, ¿no? En el inicio no se ve mucho y de pronto en el largo plazo se compone mucho los resultados. Pero es consistencia y foco, ¿no? Y no son habilidades fáciles. Y esos eventos a los que los declinaste, o sea, el racional es lo que no me quedó claro, por eso te lo pregunto así. No estaban alineados a tu visión, pero tradúceme eso. Es decir, te quitaban foco, te quitaban tiempo de lo que estás construyendo con Startupeable, con Rich Capital. Te iban a poner a lo mejor en un punto donde tú estuvieras en un edge de deadlines, o simplemente para ti no conectaba a lo mejor el mismo formato del evento. No, para nada. O sea, eran grandes eventos sobre emprendimiento, sobre startups, sobre inversiones, relevantes para lo que hacemos. Pero a ver, en Startupeable queremos ser la plataforma, digamos, educativa que incremente, digamos, el acceso al mundo startup en Latinoamérica, en español, contextualizado a la región. Pero en ninguna parte de esta misión dice ser conferencista, ¿me explico? Entonces, no está, o sea, me está distrayendo en el corto plazo. O sea, nuevamente, me iban a pagar, tenía beneficios, pero me distraen de esa visión de largo plazo y de la forma. Porque al final de cuentas, hacemos un podcast, no hacemos conferencias. Digo, ¿qué diferente? De repente tengo un negocio de conferencias y eso es otra cosa. Pero en Startupeable somos un podcast y el tema es que uno no se da cuenta, pero esas horas que dedicas, esos pocos días, que parecen pocos, pero te distraen, y son horas extras que le puedes dedicar a editar mejor el podcast, a invitar a mejores invitados, a hacer una entrevista más, a mejorar, no sé, o sea, siempre hay cosas que puedes mejorar de lo que ya estás haciendo, pero es muy fácil cuando el resultado en el corto plazo no se ve como quieres, saltar a hacer algo más o hacer algo diferente, ¿no? Oye, Enzo, quiero darle un poquito de giro a la conversación y me gustaría saber en tu caso,
en estos dos roles que juegas. Ayer hablaba con una emprendedora que está haciendo cosas increíbles en la industria de la salud femenina, y hablábamos de estos correos famosos que llegan cuando el VC decide no invertir en la startup y la importancia que tiene, al menos desde mi punto de vista, de dar una retroalimentación genuina de por qué no. En tu caso, ¿cómo piensas acerca de eso? Porque también ella misma me decía, también muchas veces sirve que te digan el no rápido para darle la vuelta y sin tanta paja o tanto choro, como decimos acá. Pero yo decía, bueno, también está padre cuando citan un mapeo de el por qué no llegó el capital de este venture. O sea, nada más para mapearte o ubicarte en dónde estás y saber a lo mejor la brújula, cómo la corriges. ¿Tú cómo piensas de eso? Porque creo que es un tema al que a lo mejor muchas veces no se le presta atención, al menos en algo público como es el podcast. A ver, hay dos formas de ver ese tema. Uno es que el inversionista en general, y yo lo digo siendo inversionista, no tiene los incentivos de darte el feedback más real posible a un emprendedor. ¿Por qué? Porque, volviendo a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Hoy día, un emprendedor que quizás parece que no va a tener éxito, de repente en 6 meses, 12 meses, un año y pico, le va bien, ¿no? O de repente su idea de negocio hoy día no es la correcta, pero de repente pivota y le empieza a ir muy bien y se convierte en un siguiente unicornio. Entonces, si tú como inversionista le das un feedback duro, le dices, mira, oye, no creo en tu negocio por A, B o C, o le dices, oye, Mario, ¿sabes qué? No me convences tú. ¿Es probable que el emprendedor vuelva a picharte de nuevo? No. No lo va a hacer, ¿no? Porque es muy probable que y sobre todo hay algunos emprendedores que creo que les falta un poco de inteligencia emocional y se ofenden, ¿no? Entonces, dado que el inversionista piensa en ese, y ha pasado, o sea, en Rich tenemos casos de un emprendedor, por ejemplo, que le fue muy bien, que dijimos que no, se ofendió y luego le fue bien, ¿no? Y fuimos muy respetuosos en cómo le dijimos que no y todo, pero igual se ofendió y no nos vuelve a buscar. Entonces, por esa razón, el inversionista solamente, la gran mayoría de inversionistas prefieren decirte el típico, no, es muy temprano para nosotros, o no hace fit. ¿Qué significa eso? Anda a saber tú. No significa nada. Pero se evita tratar de serte directo y jugarse el riesgo de que tú te ofendas y luego para en la siguiente oportunidad no los buscas porque te ofendiste, ¿no? Y de repente se pierden una buena inversión. Entonces, eso es real. Y por eso es que, en general, el inversionista no tiene el incentivo de darte un feedback puro y directo. Ahora, sí creo que las mejores firmas de Venture tratan de hacerlo. ¿Okay? Y nosotros en Rich, yo trato de hacerlo. Yo trato de dar feedback súper específico de por qué no me convence un negocio. Incluso a veces puede ser, la verdad, sé poco de este negocio, no me siento cómodo invirtiendo X cantidad de dinero hoy día. Entonces, no pierdas tu tiempo conmigo. Sí creo que es importante que el inversionista sea lo más pronto posible en dar su respuesta. Ahora, y ahí viene la segunda parte del problema, que es que los latinoamericanos nos cuesta mucho decir no. Entonces, eso pasa con los inversionistas también. Y pues el inversionista no te dice no, te dice sí, en una semana lo vemos, o espera un ratito, y te tienen vuelta. Y yo creo que los emprendedores deberían operar con la mentalidad de que si no es un sí, es un no. Así de simple. O sea, el no ya lo tienes, entonces no. Si se demora mucho tiempo volver a ti, es un no. O sea, justo temprano me contaban de una compañía y que un inversionista le había dicho que, un inversionista de los más top le había dicho que era muy temprano, y yo le decía a mi amigo, oye, este inversionista top, que es uno de los fondos de Venture Capital más reconocidos, yo los he visto invertir en PowerPoints en blanco, o sea, ni siquiera en PowerPoint, en idea. Entonces no me vengas con que les parece temprano, simplemente no le interesa, o no le interesa lo suficiente, ¿no? Entonces, pues los emprendedores, o sea, es difícil, ¿no? Como emprendedor aceptar eso, pero creo que al final de cuentas, la inversión de Venture Capital no es para todos, es un porcentaje por definición. Entonces creo que el emprendedor debe partir con esa expectativa de que lo más probable es que reciba un no. Y si tú vas con esa expectativa, pues es una cuestión de
darle y darle, digamos, si sabes que es un juego de números, que tienes que hablar con varios inversionistas para que puedas llegar a ese sí. Mauricio Milán, un invitado mío de un Venture Capital aquí en Chihuahua, de Ilum, justo que son patrocinadores también acá del podcast, y hablábamos acerca de, él mencionaba sobre los 300 no, que normalmente un emprendedor, si bien no es una regla a destajo y una fórmula, pero se acerca a un número así similar de recibir tantos no. Entonces pasaba que le llegó a pasar a una emprendedora en Estados Unidos que estaba tan acostumbrada al no, que cuando le llegó el sí, pues realmente, digo, palabras más, palabras menos, pero no supo qué hacer. Uh-huh. Y habla más bien de esta emoción, ¿no? Digo, claro que sí supo qué hacer, tomó la inversión y le sacó provecho, pero sí fue como que hasta el mismo shock de decir, yo estaba esperando el no, llegó el sí, wow, qué buena sorpresa. Pero sí, como mencionas, digo, el no ya lo tienes, exacto, el no ya lo tienes. Enzo, y te quería preguntar sobre, se habla mucho y se ha platicado aquí con inversionistas ángeles que he tenido como invitados sobre el smart money, que es algo que no cualquier fondo realmente lo pone en la mesa y hace que suceda. En tu caso, ¿has visto, en tu experiencia, has visto que también exista el dinero tonto por parte de un inversionista? Sí, total. A ver, yo parto de una definición, que es que una startup es un experimento. Un experimento para encontrar el famoso product market fit, que significa que tu producto encaja con el mercado, ¿no? Entonces, en ese experimento, quien sabe más del producto y sabe más del mercado es el emprendedor. Entonces, el inversionista, por definición, no tiene forma de resolverte ese tema, ¿no? Tú, Mario, estás haciendo una startup, una empresa de, digamos, una plataforma de podcasting. Tú sabes más de la plataforma y del problema que yo. Entonces, yo no voy a cambiar tu compañía, el futuro de tu compañía. Ahora, sí creo que un inversionista puede tener impacto cuando una compañía ya encontró ese encaje con el mercado y está creciendo, y el inversionista te puede ayudar a conseguir de repente mejor talento, o te puede ayudar a traer más capital o más clientes, pero son todas mejoras marginales. O sea, digamos, ¿sabes qué? En lugar de que crezcas, no sé, 100% al año, vas a crecer 110 gracias al inversionista. Entonces es un impacto marginal, y quizás 110 es exagerado. Ahora, lo contrario es mucho más profundo. Un mal inversionista te puede joder la compañía, o sea, te puede malograr la compañía, ¿no? Y hay ejemplos desde, por ejemplo, ahora nosotros estuvimos invirtiendo en una compañía en Estados Unidos, así que puedo convertir el caso en español, que tenía un inversionista que tenía un inversionista ángel. Fue el primer inversionista ángel y puso bastante capital, cerca de $500,000, ¿no?, para empezar la compañía, y tiene casi la mitad. Y nosotros quisimos invertir en esa compañía, y los otros dos emprendedores tienen el resto en partes iguales. Ponte 25, 25, 50, por dar un ejemplo. Y nosotros conocimos la compañía, nos interesó, va muy bien, un producto muy interesante, un mercado grande, y quisimos invertir y hicimos una oferta de inversión. Y no llegamos a hacer la oferta de inversión porque había un detalle, que es que, oye, este inversionista tiene demasiado porcentaje, tiene que reducirse su porcentaje, tiene que darle un poco de vuelta a los emprendedores, porque si no es muy difícil levantar capital subsiguiente. Y este inversionista durante varios meses se puso en un plan que no quería hacerlo. Y no solo no quería hacer eso, sino que quería derechos preferenciales, quería ser parte del consejo. Cuando le decimos, oye, pero tú no estás en el día a día en la compañía, no sabes nada de la compañía, no sabes nada de startup, no sabes nada, ¿por qué te vamos a dar un puesto en el consejo? Simplemente vas a ralentizar las decisiones. Y ese es un inversionista que, a ver, no creo que lo quería hacer por malo, pero creo que era una de sus pocas inversiones ángeles, había puesto mucho su dinero personal, entonces él se sentía como un tercer socio, prácticamente, porque había sido el primer inversionista, y se volvió una discusión muy caliente, que durante 2 o 3 meses llegó un punto donde dijimos, ok, si esto sigue así, no invertimos. Entonces, este inversionista al final llegamos a invertir porque logramos convencerlo de oye, vas a malograr la compañía, ¿no? Y
pero fue un proceso largo. Entonces, estuvimos a nada de que esa compañía se estanque, ¿no? Se joda por un mal inversionista, ¿no? Y nuevamente, muchos de esos inversionistas a veces no lo hacen por malo, simplemente por ignorancia, ¿no? Entonces sí creo que hay que tener cuidado con los inversionistas que uno toma porque sí, no van a cambiar el futuro de tu compañía a nivel positivo, pero sí un mal inversionista te puede joder la compañía. ¿Hay maneras para un emprendedor darse cuenta o tener un criterio para filtrar y saber si el inversionista entra con un rol que quizá no sea afín a los intereses del emprendedor respecto al rol que debería de jugar un inversionista? Porque creo que, digo, a lo mejor tú lo tienes muy documentado, pero yo creo que hay muchos casos donde eso ha jodido, exacto, como lo mencionaste, a la empresa, ¿no? Entonces, digo, para la gente que nos escucha, ¿cuáles son esos criterios que tú pienses que le puedan funcionar al emprendedor como para decir, ok, ya se nos acercó este fondo, este inversionista ángel, trae un recurso muy interesante que nos puede poner en este siguiente escalón? ¿Qué hay que hacer también, digo, para también nosotros filtrarlo, qué sé yo? A ver, lo primero es, pregunten. Y creo que esta pregunta, mi respuesta tiene un detalle, que es que yo digo, pregunten a emprendedores que conocen, que han levantado capital. El problema, creo, es cuando estás en una ciudad, en un país donde no hay tanto ecosistema. Entonces no hay mucha gente a la que le puedas preguntar, ¿no? Digamos, yo sé, imagino que de repente en Coahuila es similar porque pues no hay tanto ecosistema como en Ciudad de México, pero yo lo veo por Lima, por Perú, y lo he escuchado, o sea, startupeles he escuchado por gente en toda Latinoamérica, y me escribe gente sobre todo de ciudades que no son capitales y países más pequeños, diciéndome, y hay mucha gente, de hecho, que le ha pasado lo que tú me has dicho y me han escrito, oye Enzo, me hicieron esta oferta, ¿qué opinas? Literalmente, me han llegado mensajes así en Twitter. Así, entonces digo, si tienen dudas, escríbanme por Twitter o por LinkedIn, mándenme un correo y yo les digo, o escríbanle a otros inversionistas más experimentados, pero es un poco criterio común, en el sentido de pregunta a otros emprendedores. Si no conoces ninguno, métete a Twitter, métete a LinkedIn. Incluso publica por último en Twitter o LinkedIn, oye, tengo esta oferta, no digas obviamente el nombre del inversionista o tengo algo así. ¿Qué opina la gente? ¿Sí o no? ¿Vale la pena? Entonces es mucho preguntar. Incluso creo que te puedes meter no hay un foro así en español, pero te puedes meter a Reddit en inglés, o Quora, y hay gente en inglés que habla de estos términos. ¿Qué es una buena inversión? ¿Qué es una mala inversión? ¿Qué son buenos términos? Porque usualmente el mal inversionista se refleja en que te hace una oferta que no es conveniente para tu compañía, ¿no? Y claro, uno quiere el capital y de repente tiene la oferta, no sé, $100,000, $200,000 y dices, oye, pucha, quiero el dinero para empezar a trabajar, pero viene con términos que te suenan raro, ¿no? Entonces eso es por un lado. Y lo segundo es, háganle, como se dice, llamadas de referencia al inversor. O sea, si es un inversor nuevo, que nunca ha invertido, que no es conocido en el ecosistema, pues es más complicado, ¿no? Vas a tener que pues, jugar, si realmente quieres aceptar su dinero, te la vas a jugar, o tienes que buscar con qué otras personas ha trabajado, ¿no? Y ver, pues, oye, es una persona honesta, justa, etcétera. Pero creo que lo bueno es que empiezan a haber más inversionistas ángeles que ya hacen carrera, que tienen 10, no sé, 5, 10, 20 inversiones. Y es tan sencillo como le mandas un mensaje, oye, ¿quieres evaluar a tal inversionista ángel? Te averiguas en qué otras compañías ha invertido y le mandas un mensaje a esos emprendedores para preguntarle, oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Crees que debería levantar capital con él? ¿Sí o no? Enzo, ahorita que empezamos la plática es que hablabas sobre educación y cómo desde etapas muy tempranas, en tu caso, entendiste la relevancia y la importancia de cómo países con mucha riqueza, hablando de Estados Unidos y algunos otros, pues muchos de sus wins o de sus éxitos están concentrados ahí en la educación. Y aquí quiero ver si logra salir bien mi pregunta de lo que traigo en la cabeza a lo que quiero comunicar y me ayudas en caso que no la pueda aterrizar. Yo vengo mi mamá es maestra jubilada, mi hermana es maestra en activa. Acá en México, como sabes, pues la educación está muy regida por el Estado, por gobierno. Y yo he dado clases siendo docente invitado, digo,
para escuelas públicas. Y mi pregunta es la siguiente. Tú en tu papel hoy en día en Rich Capital, ¿cómo atacan, si es la palabra, o cómo entienden o cómo abordan la complejidad del sistema educativo, que estoy seguro que no nada más es de México, creo yo, acá lo supongo, y tú ayúdame porque debes de tener el dato clarísimo, que es en toda la región, en toda Latinoamérica, del tema de la educación, hablando de, pues sí, justo está administrado por el Estado, se presta para fines políticos que son ajenos totalmente a lo que significa la educación. Sí. Me refiero porque creo yo que ya se lo han planteado, pero me gustaría escucharlo ahora sí de ti. Es difícil porque el mismo maestro, ahorita hablabas de, por ejemplo, la motivación. ¿Cómo se motiva a un alumno que para llegar a su salón de clases camina 4 horas, 3 horas al puro salón de ida y otras 3 de regreso? O sea, ¿qué papel juegan ustedes que están a lo mejor en una óptica distinta, pero quieren tener la óptica de lo que está pasando? No sé si me explique, porque sé que la pregunta es compleja y no quisiera que la respuesta fuera así. No sé si me di a entender, sí. porque... Sí, creo que tienes un buen punto, que es que hay muchas cosas que afectan a la educación o al aprendizaje que no son aprendizaje. Y de hecho eso es parte de nuestra tesis de inversión. A ver, la experiencia que yo tengo más respecto al sistema educativo público es más de Estados Unidos. O sea, entiendo el de México, entiendo el de Perú, pero el que invierto es más el de Estados Unidos, por el fondo donde estoy. Creo que una ventaja que tiene el sistema educativo americano versus los de los países de Latinoamérica es que es un sistema más federal. Entonces, cada estado, los 50 estados, el gobierno de cada estado administra el sistema educativo y tiene múltiples organismos a través de los que se llaman los school districts, o las escuelas, los distritos. Entonces, por ejemplo, California tiene cierto número de school districts o distritos escolares y esos administran las escuelas en una zona geográfica. Entonces, lo que esto hace es que, a diferencia de México, Perú, creo que Colombia es similar, es que tienes múltiples puntos que administran distintos sistemas escolares. Entonces, hay una suerte de competencia de qué funciona y qué no, porque cada estado toma decisiones. Hay decisiones a nivel federal, pero tienen mucho protagonismo, mucha libertad a nivel estatal. ¿Qué pasa en cambio en Latinoamérica? Que si el ministro de Educación no quiere cambiar las cosas, o el secretario de Educación, está jodido, porque es la única persona que tiene el poder de decisión y poder político, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que el poder esté más descentralizado en Estados Unidos da una ventaja para que el sistema educativo en Estados Unidos, aún con sus problemas, que tienen muchísimos problemas, tienen más herramientas para resolverlo, tanto a nivel de recursos como a nivel de management, porque puedes decir, oye, el director del sistema estatal de California es bueno, el director del sistema de Arizona, ¿sabes qué? Está pésimo. ¿Y por qué? Porque puedes ver los números de los alumnos de Arizona versus los de California y ves, no sé, dónde hay más, por ejemplo, faltas, ¿no? Dónde los chicos no van a la escuela, dónde los chicos no tienen matemáticas. Puedes comparar. En cambio, en México, como todo lo decide una sola persona, pues está bien difícil. Y tengo entendido que en México a nivel estatal hay cierto poder político para hacer cambios, pero creo que el sistema federal en México en verdad es mucho más centralizado de lo que quiere parecer. Entonces, eso es por un lado. Más a nivel de cómo afecta nuestra forma de invertir en compañías de tecnología educativa que quieren servir a las escuelas. Algo que ha hecho es que nosotros no invertimos solamente en productos educativos, sino invertimos en soluciones que resuelven problemas, como decía, que quizás están fuera de la clase, del salón de clase, pero afectan al aprendizaje, como que salud mental, alimentación, transporte, seguridad. Hemos invertido en soluciones que afectan todas esas cosas que te digo, excepto transporte. Hemos invertido en salud mental. Hemos invertido en productos de software que dan salud mental a chicos, a alumnos de escuelas, que ayudan con la seguridad y la administración de las instalaciones de las escuelas. Y tercero, de nutrición. ¿Por qué? Porque si un chico está seguro,
está nutrido y tiene buena salud mental, es más probable que aprenda mejor, ¿no? Y hay otras soluciones que hacen transporte público, que son de tecnología, como Ubers para el transporte público, con lo que van justo a lo que tú decías. Oye, el chico, si un alumno pues, se pasa horas yendo a la escuela y no llega, o llega tarde, o llega cansado, pues no va a aprender, ¿no? Entonces sí hay tenemos esta tesis de pensar en educación como un sistema y no solo lo que pasa dentro del salón de clases. Enzo, antes de ir cerrando, platicábamos ahorita antes de empezar a grabar sobre tu intensas jornadas de trabajo. Y por el otro lado, sé que eres alguien que disfruta el tiempo con su gente, ¿no? Inclusive entiendo que eres gran aficionado a los videojuegos. ¿Cómo entiendes o cómo respetas, en tu caso, el famosísimo balance entre vida personal y trabajo? Y si en algún momento se te ha pasado la mano sobre esta balanza y volverte muy workaholic, y si ha habido consecuencias en tu caso, digo, sobre todo emocionales, ¿no? No, sí las ha habido. De hecho, me pasó en 2020 que tuve un episodio de burnout a finales del 2020 y fui a terapia por primera vez en mi vida, que fue muy, diría, fue un antes y un después. O sea, creo que fue un momento de un punto de inflexión en mi vida a nivel emocional que me ha hecho mucho mejor, te diría. O sea, creo que me ayudó. O sea, fue un periodo muy difícil que no se lo recomiendo a nadie. Y yo me di cuenta que es burnout porque siempre cuento que de la noche a la mañana dejé de disfrutar hacer startupeable, que era la cosa que más me gustaba hacer, ¿no? Pero todos los días hasta la 1 de la mañana, en pandemia, pues llegó un punto donde hubo como un clic que de pronto, no recuerdo, como un mes, creo que fue agosto, septiembre de 2020, no quería hacer startupeable. Era como que lo hacía, pero era como que, qué asco, ¿no? Y era esa cosa que me encantaba tanto hacer. Ahora, yendo al punto de work-life balance, creo que ese episodio obviamente me mostró que es un extremo, ¿no? Que digamos, se me fue la mano. Pero en el tiempo me he dado cuenta que, ¿qué es work-life balance? Lo define uno. O sea, y depende en un momento de tu vida, tus objetivos, de qué quieres. Y yo, sí, trabajo bastante, trabajo incluso los fines de semana, pero disfruto mucho lo que hago. O sea, la gente dice trabajar. A ver, yo grabar el podcast Startupeable es una de las cosas que espero con ansias, ¿no? Y el fin de semana preparo las entrevistas investigando y aprendo y disfruto hacerlo. O sea, no es trabajo para mí. Ahora, sí me pasa una factura en términos de energía y de cansancio, ¿no? Porque no es digamos, preparar una entrevista de calidad tiene un esfuerzo, ¿no? Podrías pensar que es como un deporte, ¿no? Entonces, sí puedes hacer burnout por más de que te guste hacerlo, ¿no? Entonces creo que hay que controlar ese balance. Si yo te digo que hoy día gran parte de mi tiempo lo paso trabajando, pensando en startupeable, mejorarlo, y quizás descuido otras cosas que una persona en promedio te diría, tienes que darle más tiempo a esto o esto, sí, probablemente. Pero para mí, hoy día, eso es el balance, ¿no? Sí creo que tengo que encontrar tiempos. Tengo una novia que es la que más me recuerda de esto, y creo que también es bueno tener esos apoyos, esas personas que entiendan eso. Yo creo que mi novia también tiene sus proyectos personales, ella también, digamos, ella trabaja en una compañía y le gusta mucho su trabajo y trabaja bastantes horas, y lo entiende, ¿no? Y creo que si estuviera con una persona, quizás por ejemplo mi pareja, que no fuera, no sé si no fuera así, pero no lo entendería, sí sería una fricción mayor. Creo que ella entiende que, digamos, startupeales y el trabajo que hago en mi día a día me da mucho como que propósito, mucho sentido, y en parte creo que es las cosas que a ella la atraen, ¿no? Quizás si de pronto cambiara y sabes que ahora voy a hacer puro balance entre comillas, como lo se define de manera superficial, no sería tan atractivo para esa persona, ¿no? Entonces creo que no, el balance lo defines tú, pero sí creo que también tienes uno que hacer un esfuerzo consciente porque sí creo que hay límites que uno tiene que ponerse también. Y yo lo aprendí a la mala, o sea, con el caso que te digo, ¿no? O sea, tuve que llegar a ese extremo para darme cuenta que hoy, pues nuevamente, me gusta hacerlo, entonces es muy fácil
es casi a veces digo como si fuera una adicción. Cuando tienes un proyecto, algo que te apasiona tanto, dejarte ir, ¿no? Y uno tiene que ponerse que hay cosas que son no negociables, ¿no? Tiempo con tus papás, con tu familia, con tu novia, si tienes, el deporte, etcétera. Y son esas cosas que, nuevamente, quizás sí, gran parte de mi tiempo paso haciendo, trabajando en Rich Capital, en Startupiable, la gran mayoría, pero tengo cosas que sí son como no negociables, que son menos tiempo, quizás que una persona promedio, pero son mis no negociables, ¿no? Y en torno sobre todo a esos tres ámbitos, que es deporte, familia y pareja. Pareja y amigos, diría, amistades. Claro, pues sí, relaciones interpersonales. Enzo, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Antes de cerrar, recomiéndame 2 libros, uno por el lado de inversiones, otro por el lado de emprendimiento, que para ti son atemporales, son muy relevantes para ti, que la gente pueda a lo mejor también obtener valor de ahí. A ver, acá los tengo. No sé si grabas video, pero para la industria de Venture Capital e inversiones, este libro acá, que se llama Secretos o Secrets of Sand Hill Road, Secretos de Sand Hill Road. Sand Hill Road es una calle muy conocida al sur de San Francisco, si no me equivoco es la zona de Palo Alto o Menlo Park. Es en los alrededores de Stanford, de la Universidad de Stanford, y en esta calle están varios de los fondos de Venture Capital famosos, como Benchmark o Andreessen Horowitz, y hay un libro justo que se llama Secrets of Sand Hill Road, donde te hablan toda la industria, cómo funciona. Ese fue uno de los primeros libros que leí para entender cómo funciona la industria. Y el segundo sobre emprendimiento es este, que es muy recomendado, se llama The Hard Thing About the Hard Things, o traducido es como lo difícil de las cosas difíciles, y creo que es un libro que te da mucha perspectiva sobre lo difícil que es emprender, ¿no? Y que si hay algo que piensas que es difícil, se puede poner más difícil todavía. Entonces te dice básicamente, estate atento a qué te estás metiendo, porque emprender es bien difícil, y a veces si piensas que ya pasó lo peor, agárrate porque se viene algo más difícil, y creo que es algo que he aprendido en el tiempo, que entrevistando a tantos emprendedores exitosos, que uno piensa, no, emprendo y me va bien, levanto capital, vendo, y las cosas se ponen más fáciles. No, solo se ponen más difíciles, porque a medida el éxito tiene un costo, ¿no? Y solamente tienes más éxito, pues tu negocio es más grande, más clientes, más empleados, ¿no? Que dependen de ti. Entonces los dolores de cabeza y la responsabilidad crecen y se vuelven más difíciles las cosas. Por último, bueno, es una persona muy analítica, y no solamente analítica, sino también reflexiva. Como dices, pasas mucho tiempo pensando. ¿Cómo te gustaría que fuera el último día de tu vida respecto a dibujar un escenario, hipótesis totalmente, de cómo te gustaría que fuera ese último día, si a lo mejor lo pudieras planear, ¿no? Muchas veces queda claro que no es posible, pero ¿qué te gustaría que estuviera pasando en ese momento? Uh-huh. Se me ocurren 2 o 3 cosas. O el día perfecto sería jugar fútbol por la mañana con mis amigos de la universidad y la escuela. Que es, ¿De defensa o de medio? Yo siempre he jugado de defensa, aunque mis amigos son tan malos que me hacen ir de delantero. De enganche, porque son tan malos que puedo jugar de delantero. Esos partidos de fútbol son muy divertidos, son casi una comedia más que un partido de fútbol de verdad. En la tarde estaría con familia, con mi abuelo, con mis papás, comiendo, comida peruana. Y en la noche me iría de fiesta. Me gusta bailar, me gusta salir, así que ese sería un día normal, pero creo que son esos días que a veces cuando voy a Perú o voy a México son de las cosas que uno más disfruta de la cultura latina, que particularmente a mí me encantan, que creo que es algo que no se tiene mucho en Estados Unidos. Sí, se tiene cosas increíbles como tecnología, desarrollo, muchas oportunidades económicas, pero al menos yo particularmente extraño esos detalles digamos, de la familia, las amistades, que creo que en Latinoamérica tienen un sabor especial que no hay fuera. Enzo, no sé si quieras agregar algo más, algún proyecto que me quieras platicar
en los próximos meses que te esté emocionando, que nos puedas compartir. Y por último, ¿dónde te puede encontrar la gente? Digo, estás muy público, ya queda claro que tu red nativa, al menos para Startupiable y para ti, es LinkedIn, pero platícame algún proyecto y algo que quieras agregar. Proyectos hay muchos, pero como te dije, tengo que no decirlos porque luego me los creo y tengo que hacer foco. Así que mi proyecto en los siguientes meses es foco en seguir haciendo lo que estamos haciendo, en seguir mejorando el podcast Startupiable y creciéndolo. ¿Dónde me pueden encontrar? @EnzoCavalier en todas las redes sociales, habidas y por haber. Y bueno, en nuestra web, en startupiable.com, donde podrán ver el podcast, el blog, todo lo que tenemos. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? No, eso es todo. Más bien, gracias a ti, Mario, por la buena conversación y buena investigación que hiciste. Gracias a ti, Enzo. Un abrazo hasta San Francisco. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Como ya te diste cuenta, Enzo es alguien con mucho valor, no solo como inversionista dentro de la educación, sino como conector y creador de contenido a través de Startupiable. Sin duda es un actor clave del ecosistema en la región y alguien del que quiero seguir aprendiendo. Y si tú quieres seguir apoyando al Lateral Podcast, lo que más nos sirve, ya sabes, de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me puedes encontrar en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias a Enzo y a mí. Nos vemos en el próximo episodio.